sustancia radiactiva derretía todo a su paso. Billy, ese se está volviendo más poderoso. Exclamó con agotamiento y grandes heridas en su cuerpo tras ver cómo su magia oscura se desbordaba en todo su ser. Licht, SS. Sin duda justo lo que tenían enfrente era la versión prime de aquel ser, la diferencia de poderes a lo que recordaba aquel dragón sin duda no se parecía en esto, ya sea que su presencia lo haya hecho da igual, aquel se acabaría esto de una vez por todas. Flashback. Lugar. Tiempo atrás. El tiempo aún era modesto, las tardes aún no eran tan ajetreadas como lo son actualmente y sin embargo en aquel entonces aún forma hermanos podrían platicar tranquilamente. O bueno casi del todo. La última de los vampiros se encontraba entrenando junto a aquel dragón para seguir mejorando sus habilidades y el manejo de sus poderes, aunque su resistencia no era la mejor. Marceline, té tiempo. Exclamó totalmente agotado a aquel dragón que solo estaba usando sus manos en aquel lugar. Yo, supongo que un descanso no te vendrá mal. Sin más aquella vampira se sentó en el suelo exaltada por aquella rutina que llevaban. Marceline, ¿crees que pronto mejore? La pregunta fue soltada a aquel dragón que solo suspiró. Yo, todo a su tiempo, los avances de uno no se dan a la noche a la mañana. Marceline, eso no responde mi pregunta. Yo, sí claro, aunque, supongo que para tus habilidades este avance solo será cuestión de práctica. Marceline, genial, pronto podré convertirme, ¿qué será primero, lobo o vampiro? La alegría de aquella chica era bastante reconfortante, aunque aún habían dudas invadiendo en aquel dragón. Yo, ¿por qué quieres volverte más fuerte? Aquella pregunta interrumpió lo que decía su acompañante, tomándola por sorpresa. Marceline, ¿más fuerte? Yo, sí, sé que en parte es para controlar más tus poderes, pero cada que puedes me exigen rutinas sean más pesadas, ¿hay alguna razón? No sabía el porqué, pero al parecer no se esperaba una pregunta como esa y podía verlo por su reacción. Marceline, o ya sabes, solo quiero tener una figura perfecta. Aquella respuesta solo dejó una gran enigma en aquel dragón. Yo, ¿es en serio? Marceline, no, claro que no. Ante lo dicho solo pude ver cómo suspiro para mirar a otro lado. Marceline, solo quiero proteger a los que me rodean, ¿como tú? Exclamó bajo la sorpresa de aquel dragón, protección, ¿pero por qué? Marceline, sí, sé que suena tonto hablar de proteger a un dragón. Yo, y ni hablar de que te falta mucho por aprender. Marceline, lo sé, pero ese no es el punto. Yo, escucha Mercy, entiendo tus intenciones pero no te perturbes por cosas como esas. Marceline, para ti es fácil decirlo, no conozco a nadie que te pueda dar ni una pizca de miedo. Yo, aunque no lo creas tu hermana a veces sí me llega a dar algo de temor. Marceline, Puff bon nivel, hablas en serio. Yo, no daré detalles, pero sabes lo obsesionada que está con la ciencia, primero eran partes de máquinas y ahora son muestras de ADN. Marceline, ADN, ¿para qué querría eso? Yo, investigaciones, ahora tengo que dormir boca abajo y con la puerta cerrada, el simple hecho de escuchar la manejilla moverse lentamente me causa escalofríos. Ante lo dicho grandes carcajadas salieron de aquella vampira que poco entendía al respecto pero le causaba gracia las expresiones de aquel dragón. Marceline, por Globe es lo mejor que he escuchado. Exclamó para limpiarse una lágrima de sus ojos. Yo, ¿terminaste? Marceline, yo siento, solo que no me lo esperaba. Yo, si lo supe por tu reacción, aunque aún debo ver qué querrá de regalo de cumpleaños, espero que no sea algo difícil de conseguir. Marceline, es verdad ya mero es su cumpleaños. Yo, tú no sabrás algo que ella quiera, ¿o sí? Marceline, no, pero yo quiero una guitarra para mi cumpleaños. Yo, Marceline, una roja color sangre, y que sea resistente de preferencia. Yo, pero qué exigente salió la señorita. Marceline, Puff, al menos tendrás un problema menos. Yo, jujum, supongo que sí. De la nada el silencio invadió aquel lugar, pero no era un silencio incómodo, sino más bien de tranquilidad por todo lo que platicaban. Marceline, ¿tú a veces, no te preguntas algunas cosas, Ángel? La pregunta fue soltada de la nada mientras miraba las estrellas. Yo, ¿con preguntas a qué te refieres? Marceline, de cualquier tipo, del pasado por ejemplo. Yo, ¿hay algo que te molesta? Marceline, sí, un poco, no es que sea el problema del siglo pero, ¿algunas veces simplemente no desearías que las cosas hubiesen cambiado? La pregunta era un gran enigma, y no hubiera por donde lo vieras cada ser que la escuchara tendría respuestas diferentes. Marceline, ¿que las cosas hubiesen cambiado para bien? Yo, claro que sí Mercy, lamentablemente la vida no suele ser generosa, el tiempo nos quita y no da, a veces son cosas que simplemente no podemos controlar, que tiene que pasar.
Marceline, ¿qué tiene que pasar? Entonces tú también lo harás. ¿Por qué todos los que he convivido hasta ahora suelen abandonarme? Una ceja se alzó en un lenguaje inentendible, aquel collar con forma de ojos se empezó a abrir hasta que finalmente quedó totalmente aperturado para ser portador de las artes oscuras. El héroe más valiente que conocí era tan solo un niño. Aquel dragón había invocado la armadura completa bajo la vista de aquellos necrons que podían divisar la intensidad de mana que florecía a sus espaldas, el resplandor de un nuevo mañana. Esta va por ti, campeón. Nadie sabe de dónde proviene o cómo es su relación de Golb, pero desde que tiene memoria ha seguido su mensaje como una religión, acatando todo como él pensaba que su amo lo requería. Su obra maestra estaba a punto de finalizar, pero de pronto aquel no muerto pudo sentir cómo su energía disminuía, y cuando menos lo notó sus manos se habían impregnado de aquel ámbar caramelizado. Lich, ¿qué es esto? Exclamó para romper aquellas sustancias del que se había impregnado, era tanta su ambición que creyó que ya había ganado pero cuando menos lo notó, se dio cuenta de su error. Pudo mirar a su alrededor como sus lacayos se encontraban descuartizados y cremados y provenía de aquel chico. Creyó que con el poder que tendría el heraldo de su oponente sería sencillo pero sin duda alguna, estaba equivocado. Podía sentir las artes oscuras igual en aquel dragón y una enorme rabia lo invadió. Lich, dejen de persistir. Una gran energía verde fue directa hacia el robot pero para su desfortunio y como si de una chispa se tratase aquel ataque fue retenido por una enorme ráfaga de fuego que arrasó de lleno con su ataque y el responsable de ello, era aquel chico que superaba en mucho por tamaño. Cierto heraldo. Una rabia insaciable llenó por completo a Lich, ver cómo su arte junto a la técnica de aquel monstruo primogénito estaban siendo usados en su contra por un mísero mortal lo hacía recordar el por qué debía destruirlos. No dejaré que destruyas mi mundo. Respondió aquel dragón bajo la vista de aquel muerto que finalmente se detuvo para acabar con aquel portador del alma heroica. Lich, tu muerte será la más patética que habrá en todos los reinos. Aquel mago desató su furia empezando a absorber a todos sus lacayos incluyendo los de raíz. Bon nivel, pero ¿qué? En la batalla de aquellos reinos aquellas monstruosidades se desvanecían como si su alma fuera absorbida dejando no más que polvo a su alrededor. Marceline, esto no pinta nada bien. El mal había parado en seco en aquellas áreas pero toda esa energía estaba siendo dirigido al autor de aquella masacre. Volviendo con el dragón. Aquel ser había recibido incontables ventajas gracias al collar de las artes oscuras, un objeto capaz de otorgarles increíbles habilidades y permitir el flujo de mana constante en su cuerpo por toda su sangre. La cantidad de mana que bombeaba su corazón hacia todo el cuerpo de aquel dragón era tan intensa que debía ser constantemente liberada, una liberación que aquel héroe oscuro mostraba en combate. Billy miraba desde lejos como aquel pequeño ser pese a no ser la gran cosa sin duda alguna era de temer. Todos los lacayos de aquel no muerto caían rendidos al suelo al enfrentarse directamente a aquel dragón sin cadenas. La velocidad y letalidad de sus cortes era algo que con una gran espada apenas eran visibles y junto a las habilidades de las artes oscuras el flujo de sus poderosos ataques de fuego explosivos era algo que todos los que estaban ahí podían ver. Uno viendo todo ello con gran odio. Y. Siendo reconocido por aquel héroe de Oo. Billy, qué determinación. 50%. De la nada su atención fue prestada al ver cómo aquel robot había logrado mermar el poder de Lich casi por completo. Viendo la luz al final del túnel. Y debía echarle una mano, con espada en mano y en la otra su guantelete, encontró fuerzas para finalmente levantarse y enfrentarse a los incontables monstruos que arrasarían con sus planes. Le prometimos a todos los reinos que le traeríamos la paz. Cueste lo que cueste. Aquel gigante se levantó nuevamente para confrontar a la inminente amenaza que se le presentaba. No era rápido ni ágil como aquel dragón pero su fuerza titánica era algo que le sobraba. Lich, no. Aquel mago solo pudo ver cómo el flujo de su energía radiactiva había mermado casi por completo y sin pensarlo se levantó de su estanque. Se había confiado en que un simple reencarnado no le lograría dar ni pelea, pero olvidó algo importante, fue elegido para esto. Y debía deshacerse primero de aquel dragón. Sin decir ninguna palabra empezó a conjurar un hechizo de mala muerte en su mano derecha mientras que en la otra usaba su magia restante para retener el paso de aquel dragón que era inútil. Aquel dragón se impulsaba con todo lo que tenía, sus alas y su fuerza le daban el impulso que necesitaba para ser tan rápido como las criaturas que aquel mago creaba y su imponente fuerza lo hacía arrasar. Aquel dragón quería acabar con todo de un golpe y sin pensarlo recitó un conjuro rodeando su espada de una energía que era el punto de quiebre. Breath of Destruction. La espada abrió el enorme ojo que tenía para corromperse de aquella energía negativa y con toda su rapidez se lanzó contra el borrador de estos. Sus lacayos le hacía tiempo a su maestro pero al entrar en contacto con aquella espada eran eliminados en cuestión. Ya ahora.
Ambos se miraron fijamente para cada uno lanzar su o usar su as bajo la manga. Billy, a caballo Draco. Un gran impacto se llevó a cabo por fuerzas que provenían del mismo foso, aunque con propósitos diferentes. Todo fue cuestión de segundos, segundos de calma en que ambos seres se daban la espalda. Lich, ahora sí. De pronto el brazo izquierdo de Lich se empezó a desintegrar por completo todo bajo la vista de Billy, una calma prosperaba en su cara pero todo cambió de golpe al ver lo que tenía en sus manos aquel mago. Lich, están totalmente condenados, ¿o qué crees? Aquel dragón solo pudo voltear a verlo con inmenso dolor en su espalda y una mirada de impacto, pues una parte de su cuerpo fue totalmente estirpada y la pérdida fue demasiado grande. El dolor no podía describirse con palabras, aquel intento dolor no podía salir por mi boca y mi cuerpo lo intensifica aún más. Mis alas habían sido arrebatadas de mí. Un fuerte estallido de risas provino de aquel no muerto que solo empezó a crear algo con aquella partes de aquel dragón con el brazo y magia que le quedaban. Su oponente estaba manco y aquel dragón le arrebataron parte fundamental para su supervivencia. Es curioso no, como a pesar de tener todo para ganar siempre habrá algo que no podrás controlar, diste una buena pelea pero es hora de que le des paso a una nueva era. Y gracias a ti la pieza fundamental para este proceso fue gracias a ti, Heraldo. Una gran figura con forma de reptil empezaba a nacer y todo bajo la vista de aquellos héroes. Sin importar cuántas veces se enfrenten al mal nunca lograrán derrotarlo y al contrario. Un gran rugido emergió de la figura de Lich solo para dejar ver su gran creación que estaba ansioso por dejar jugar con sus visitantes. Este siempre volverá por más. Todos los presentes miraban como otro dragón se hacía presente y su creador apuntó a uno de los héroes, ordenándole lo indispensable. Billy, cuida. A una velocidad impactante arrasó por completo contra aquel héroe que se encontraba debilitado. La pelea entre dos escamosos se llevaría a cabo y el que provenía del dulce reino estaba totalmente en desventaja. La sonrisa del autoproclamado Lich se dejó ver tras el devastador ataque de su necro dragón y justo cuando iba a absorber más poder de su laguna se topó con un suelo totalmente caramelizado. En respuesta miró hacia unos escasos metros de él dejando ver una bomba nuclear activa con una idea en mente. Recuperar nuevamente su poder. Aquel no muerto esquelético se acercaba a grandes pasos hacia aquella arma devastadora y justo cuando estuvo a punto de tomarla. Un fuerte impacto metálico fue de lleno en toda la cara de Lich mandándolo lejos de aquel lugar. Billy, te haré pagar por todo Lich. En respuesta aquel mago no dudó en usar su poder restante para enfrentarse a aquel gigante sin dudarlo. Lich. Ambas peleas estaban llevándose a cabo y el flujo de radicación de Lich estaba debilitando a sus creaciones que emergían de todo pues la enorme energía negativa que rodeaba toda esa área gobernada por el Lich hacía que cayeran en un vacío oscuro, un vacío que solo podía ser evitado por un collar para anular esa magia oscura. Magia que era usada en muchos aspectos. Aquel dragón debilitado había sido agarrado del cuello para ser estampado contra las catacumbas en las que se encontraba y el dolor que recibió al impactar toda la espalda contra aquellas piedras era como echar sal a la herida. Lejos de su espada y ante lo inminente Draco actuó y con las artes oscuras he liberado rompiendo la muñeca de este ser pero a pesar de ello. ¿Regeneración? Se había liberado de su agarre pero el tiempo de descanso fue corto en respuesta aquel ser se abalanzó nuevamente contra su presa y en respuesta Draco apretó su puño izquierdo para recibir a su oponente y en respuesta aquel ser usó lo mismo. ¡Pam! Un fuerte cráter se creó ante la colisión de ambos puños pero aquello fisoró una vieja herida de aquel dragón por un vampiro fuera de control. Sin siquiera saber cómo responder ante la intensidad del dolor mi mente se nubló y en consecuencia me doblegué. Una ráfaga de impacto fueron de lleno hacia Draco que se cubría de hecho pero su defensa fue rota en segundo, el inigualable poder que tenían eran parecidas pues su oponente tenía su misma sangre. Aquel creación de Lich no daba tregua y sin pensarlo agarró un arma de los héroes caído y en respuesta alzó sus grandes alas. Con un solo propósito. Draco estaba agotado la pelea anteriores no se asemejan a esta, solo podía apoyarse y esperar el ataque, esperando responder efectivamente a su oponente. Pero. Técnica secreta. Estocada sin sombra. Una fuerte alarma sonó y en respuesta aquel dragón volador se estampó de golpe contra el suelo teniendo varias heridas. Draco quedó asombrado ante lo sucedido ni siquiera pudo ver ningún reflejo alguno sobre ese ataque y provenía de cierto robot. Sí Checobot. Sebot, héroe Draco, necesita asistencia inmediata, sus heridas deben ser curadas inmediatamente, propongo una retirada. Ante lo dicho solo pude ver cómo aquel dragón abatido se levantaba de los escombros mientras que sus cortes se curaban. No. Si dejamos que esto continúe, será el fin de Y para nada esa es una opción. Aquel robot solo pudo visualizar y analizar lo contado para ceder a hacer una acción. Sebot, enterado, había previsto una segunda opción.
De la nada aquel robot le dio su espada a aquel dragón que solo dio una sonrisa amarga. Yo, bien, recuerda apuntar a la cabeza. Ante lo dicho aquel robot se unió a la batalla junto a Draco, la balanza se había equilibrado y sin pensarlo ambos guerreros se lanzaron contra su oponente. El Necron sin dudar respondió ante aquella respuesta y sin pensarlo el choque de espadas resonó en todo unísono. Sebot, calibrando puntería. Ante lo dicho aquel robot de forma precisa y ágil le cortó los tendones a aquella aberración para desequilibrarlo pero en respuesta creó una gran corriente de aire alejándolos de él. Yo, Checobot, Estados Unidos tu técnica y apuntan a su cuello. Sebot, necesito tiempo de enfriamiento de mi sistema para realizar ese ataque. Yo, entonces te lo daré. Aquel dragón con sus técnicas y su gran espada usó contrarrestar al Necron que se recuperaba de los ataques. Te daré el tiempo que necesitas. La rapidez y su maestría con aquella espada era inigualable, cada corte hacía retroceder a la bestia que se puso a la defensiva pero todo aquello estaba creando tensión en el brazo izquierdo de aquel héroe. Sin saberlo ambas peleas se iban juntando, Billy hacía retroceder a Lich y ambos guerreros acorralaban al Necron. Billy, te detendremos las veces que sean necesarias. Lich, no retrocede hasta cumplir mi objetivo. De la nada otro ser colisionó estampándose contra su creador. El Lich solo pudo voltear para ver a su creación siendo doblegado por aquellos dos. Lich, ¿qué está haciendo? Demuéstrame tu lealtad trayéndome sus cabezas. En respuesta un fuerte rugido resonó en aquel Necron pero el primero en adelantarse fue Draco que sin pensarlo y con un fuerte estocada lo hizo callar. Yo, Billy es nuestra oportunidad, todo o nada. El Lich no sabía a lo que referían pero sin duda sabía que estaba en un punto crítico. Sebot, ataque listo. Lich, Mesorob creen que todos ustedes junto me derrotaran. En respuesta aquel héroe dragónico penetró con su espada a aquella bestia para con una patada mandarlo contra su maestro empalándolo en unos de sus huesos. Yo, ahora. Ante aquella orden aquella trinidad usó su as bajo la manga, preparando aquellas técnicas para ese momento de debilidad de su oponente. Shadowless Lance. Holy Gauntlet. Breath of Destruction. La mezcla de aquellos ataques en conjunto hicieron que su objetivo colisionara ante la inmensa carga de poder desintegrando por completo a todo lo que estuviera adentro de su radio. El ataque fue de lleno hacia sus enemigos y en respuesta el Lich solo pudo mirar con gran odio al heraldo de su oponente, mandando el resto de su magia desintegradora a cierto objeto. Trayendo finalmente paz a los guerreros. Una gran neblina se había mostrado en aquel lugar, no dejando ver más que cenizas en el centro de aquel ataque. Yo logramos. Billy, eso parece. Aquellos héroes miraban con reconforte lo que sucedía, habían derrotado a Lich y eso significa una cosa, una gran victoria. Sebot, debemos retirarnos, las ondas magnéticas indican que todo esto va a derrumbarse. Al instante todo se empezó a desmoronar y de no salir a tiempo todo caería sobre nosotros. Billy, larguémonos de aquí o esta será nuestra tumba. Sebot, eso sería lo más óptimo. Ante lo dicho aquel dragón cayó de rodillas no entendiendo lo que le sucedió. Billy, oye Draco te encuentras, bien, si no para que te cargue. Yo, SSI, ¿por qué hace tanto frío aquí? Billy, frío. Al instante Billy se percató de algo suman importante. Billy, tu collar, eso significa que. De la nada la espada de Draco atravesó el pecho de Billy por completo bajo la mirada de los presentes. Yo, ve Billy. Aquel gigante cayó de lleno al suelo y sin pensarlo, cierto Necron es descomposición le rompió su collar que anulaba los poderes de Lich en él. De la nada pude sentir como una mano posaba sobre mis manos aumentando más el frío extenso en todo mi cuerpo. ¿Lo ves, Ángel? Los héroes solo les espero un tormento sin fin. Al voltear solo pude ver mi peor pesadilla hecha realidad. El Lich vivía. Su cuerpo no estaba intacto apenas se mantenía en pie y sin duda el daño que recibió lo dejó sin mucha movilidad, solo siendo un esqueleto con varias pérdidas. Te lo dijo pero no me hiciste caso y ahora gracias a ti podré seguir con mi plan. Ante lo sucedido Checobot no dudó en atacar a Lich pero su espada se rompió al entrar en contacto con una barrera. Sebot, barrera de protección, la anularé en un segundo. De repente aquel Necron mandó a volar a aquella máquina sin previo aviso dañándolo en el proceso. Yo, no. Solo pude ver cómo cierta criatura se acercaba hacia nosotros con dificultad, pues aquella aberración estaba igual de dañada que su creador. El fío no me dejaba mover y una espesa energía me mantenía cautivo de mis acciones, estaba como latame atrapado. Mira cómo en cuestión de segundos todo acabó para ustedes y como verás mi cuerpo no es apto para mi misión pero, tengo el cuerpo perfecto justo enfrente. Solo pude abrir los ojos ante lo que se refería aferrándome y negándome a esa posibilidad.
Un cuerpo con un flujo de energía bastante eficaz, imagina las posibilidades, cuando salga de aquí acabaré con toda la vida. Y lo único que verán es al héroe Draco sumiéndolos en un abismo oscuro. Todas esas palabras salían de su muerta boca con gratitud, como si yo le fuera a dar mi cuerpo con facilidad, aunque sabía que podría hacerlo. De la nada acerco su mandíbula hacia mis oídos para decir una frase. Letra M mayúscula en un círculo, letra M mayúscula en un círculo. Aquella espada penetró justo en el estómago del dragón con gran fuerza haciendo que ésta gruñera de dolor. Todo bajo su mirada más atenta. Dime qué piensas hacer al respecto, héroe. Exclamó con arrogancia solo para ver la cara de aquel llamado Draco, no con una expresión de dolor, sino con una amarga sonrisa. Una sonrisa que confundió a aquel no muerto. Uno pensaría que aquella acción del héroe sería la menos grata, que su mundo estaría condenado por perder esa batalla, una batalla que todo apuntaba al vacío inexistente. Pero para aquel dragón caído, sabía firmemente que si moría, no dejaría rastro alguno para que aquel miserable manipulara y con ello lograr protegerlas. Una ligera sonrisa salía de aquel dragón para empezar a escupir sangre. Lich, ¿qué te es tan divertido? A mi vista ya has perdido la cordura. Poco a poco la sangre de aquel dragón dejaba de correr por sus venas y su corazón dejaba de latir. ¿Sabes, a dónde va la energía? Aquel soltó la pregunta a aquel ser que solo lo sacó de sus casillas. Lich, ¿qué importa dónde vaya, sino qué tan eficaz es tu cuerpo para soportar toda esa cantidad de magia? Antes de que siquiera pudiera terminar de hablar pudo percatarse de que aquel dragón se empezaba a petrificar para que una gran luz empezara a emerger de él. Lich, no, esto no puede ser cierto. Pese a tener aquel cuerpo en sus manos sabía que poseerlo sería inútil por lo que estaba a punto de hacer. En respuesta Lich transmigró su conciencia al cuerpo del aquel Necron para intentar escapar pero... ¡Pam! Como si de una mosca se tratase, aquel ser fue aplastado por la mano de Billy. Lich, ¿qué crees que haces? Billy, que no es obvio, tú no escaparás de esto. Lich, no seas un tonto, tú también Mori. Billy, lo sé, pero ¿qué te sucede, Lich? ¿Es que acaso tienes miedo de ello? Pues para mí es un precio justo por tu cabeza. Lich, miserables. En respuesta empezó a forcejear con la enorme mano de Billy pero era en vano, estaba atrapado junto a ellos. Billy, te veré en el otro lado, héroe Draco. Una gran energía empezaba a emerger de aquel dragón que mantenía una sonrisa en su cara pese ya a haber muerto. Lich, no. El Lich solo pude sentir esa cantidad de calor empezar a salir de aquel dragón, para ser consumido por esta misma. Una gran explosión de calor se generó en esas catacumbas arrasando con todo a su paso. Dejando ver una gran luz que iluminó el exterior por completo, hasta llegar a los mismos reinos. Cierta princesa miraba al unísono como una fuerte ráfaga de luz se dejaba ver al unísono recordando sus investigaciones. Héroe Draco, ¿sabes qué pasa cuando la magia no es suministrada correctamente? Esa fue la pregunta que cierto mayordomo le hizo a su señor después de darle aquel collar como as bajo la manga. ¿Desaparece? Ante aquella respuesta cierta mentita se rió. No señor, verás, la magia no puede desaparecer, depende completamente de usted. No, lo entiendo. La magia o en este caso las artes oscuras, dependen del corazón de su portador para bombear sangre por todo su cuerpo, pero a su vez es por esa misma parte que la energía fluye también por todo su cuerpo y se esparce. Usted es una de esos seres que puede manipularla con facilidad y en grandes cantidades. Vaya, entonces eso me facilitaría las cosas. En efecto, pero debe tener cuidado, pues cuando el corazón de unos de estos seres se detiene, la energía no tiene a dónde ir. Y en consecuencia, Bon Nivel debe salir de su interior. Aquellas palabras salieron inconscientemente de cierta reina que miraba incrédula al unísono. Bon Nivel, ¿acaso eso es? No, mentira, eso no puede ser posible, ¿verdad? Exclamó preguntándole sobre aquella hipótesis a su mayordomo que solo miraba impactado al unísono. Esa intensidad de luz no puede provenir del sol. Marceline, Bon Nivel. De la nada cierta vampira se acercó a su hermana con grandes noticias. Marceline, todo acabó, jaja, debiste ver a esas cosas se empezaron a desintegrar por completo. Bon Nivel, eso es genial, significaría que ellos lograron acabar el mal de raíz. Mentita, pero ¿a qué costó? Marceline, ¿costó? ¿Acaso se encuentran bien? De la nada aquella vampira solo pudo mirar al unísono para contemplar la luz que empezaba a desaparecer a los lejos. Al mirar aquel rastro de luz una sensación amarga de forma inconsciente la invadía. Marceline, en esa dirección fueron ellos, ¿no? Bon Nivel, así es, lo único que nos queda ahora es esperar a que vuelvan, y felicitarlos. Marceline, eso suena bien, yo me quedaré un rato por acá, sí que fue una pelea agotadora. Bon Nivel, bien, Jair, a checar algo.
Sin más, aquella princesa con un carácter serio desapareció en su castillo para ir a su laboratorio. Las horas pasaban y cierta princesa se encontraba buscando cualquier señal de su robot. Bon nivel, última señal hace 18 horas. Exclamó aquella princesa mirando minuciosamente cada detalle de los reportes que le fueron enviados por última vez por aquel prototipo. Solo podía checar aquel asunto con una taza de café en mano. De repente cierta mentita entró al salón con breves noticias. Mentira, mi princesa, he consultado al arte oscuro y, no hay rastro de él. Un silencio profundo invadió aquella sala. El silencio de cierta princesa finalmente se quebró al ver su temor ser cierto. Ya veo. Aquella chica solo bajó tu café para dejarlo a un lado, sin duda alguna no sabía cómo reaccionar. Solo pudo mirar de reojo aquel regalo que le había regalado aquel dragón con una amargo mezcla de sentimientos. Mentita, ¿mi princesa se encuentra bien? Bon nivel, sí, mentira, ¿podrías darme un momento a solas? Ante lo dicho, aquel mayordomo se retiró de la habitación con un profundo pésame, un pésame que él también compartía. Sin más, aquella chica se encontraba a solas en aquel laboratorio. Bon nivel, dime que es una broma, Ángel. Ante lo dicho, solo se apoyó de su monitor para recuperar fuerzas, no sabía cómo reaccionar a esa noticia e inconscientemente lágrimas salían de sus ojos, lágrimas que mojaban su mesa de trabajo. Sin más, lentamente se recostó en el suelo para cubrirse lentamente y llorar en silencio. Ahora entendía aquellos sentimientos que de pequeña no le tomaba importancia, y los estaba experimentando ante aquella noticia. Y un profundo tormento la invadía al saber cómo se lo diría a Marceline. ¿Cómo le diría a esa chica que se encuentra justo afuera esperando el regreso de aquel chico para cumplir su promesa? ¿Cómo le diría que el chico que está esperando, que los apoyó en toda su vida, en las buenas y las malas? Que ya nunca volverían a verlo. Adventure Time. Land of the Dead. Algo andaba mal en mí. Todo mi cuerpo era un vacío inmenso con un insoportable dolor como cereza al pastel. Debería ya siquiera estar muerto para este punto y sin embargo aún soy consciente de todo lo que siento. ¿Quién demonio haría un trabajo así de a gratis? ¿Quién se sumergiría en esta aventura fantasiosa solo por placer? Lo que normalmente me habría preguntado antes de largarme. Quise probar que era el mejor. Y por orgulloso me quedé. No sabría decir si en verdad eso lo que pienso, o si lo hice por un propósito más noble que mis ojos no son capaces de ver justo ahora. Tuve la oportunidad de escapar junto a una retirada para asegurar mi supervivencia, pero por un bien mayor, me quedé. Por eso rompí mis propias reglas. Para reafirmar mi grandeza. Me enfrenté a un mal inimaginable junto a uno de los héroes más fuertes de su tiempo, creyendo que juntos y un plan perfectamente elaborado lograríamos derrotarlo, que eso sería suficiente. Pero mi ego me condenó a la derrota. Una herida del pasado que afectaba mi brazo izquierdo y la mutilación de mis alas era una gran pérdida para mí. Pensé que lo había superado. Pero aquellos daños eran abismales incluso para mí, daños de los que jamás podría recuperarme. Ni después de morir. Nadie sabe cómo y por qué, pero toda la vida que merma en aquel mundo, tarde o temprano llega al mundo de los muertos. Y aquel dragón no era la excepción. Una gran figura nauseabunda se encontraba boca abajo en el suelo, hasta que mostró signos vitales, o algo parecido. De aquella tierra un ser se empezaba a levantar con dificultades, abismales dificultades y sin más. Empecé a razonar. Narra Ángel. En plena oscuridad pude percatarme de la luz al túnel y con ella un increíble dolor azotaba mi cuerpo por completo. Ante los movimientos aún podía sentir el crujir de mis escamas como si se hubiese fragmentado. A pesar de todo hice el esfuerzo para mirar a mi alrededor y percatarme de que estaba en un lugar en el que vagamente podía recordar. Esto es él. Efectivamente, al mirar a mi alrededor pude percatarme de una sensata soledad en todo mi alrededor. Estaba en el mundo de los muertos. Todo el lugar estaba rodeado de un tema oscuro, veía vehículos, extraños objetos y huesos a las lejanía que dudo mucho que funcionen. Esto pinta mal. Al seguir visualizando mi alrededor pude percatarme de una extraña figura esquelética con alas. ¿Tengo un vago recuerdo? ¿Acaso es? El guardián. Sin muchas opciones me enfoqué en ir a esa dirección caminando lentamente, sin ninguna arma, sin mis alas, solo mi armadura que apenas si subsistía por todo el daño que recibió. Pasaron las horas y el dolor se calmaba. Tardé bastante tiempo pero llegué, mi movilidad era penosa y ni siquiera creo tener fuerzas para hacer grandes saltos. Como mínimo solo podía caminar y ahogarme en mi miseria. Al final llegué a aquel recinto y solo pude percatarme de unos cuantos esqueletos a mi alrededor. No sabía quiénes eran, pero al mirarme solo se hicieron sin decir ninguna palabra. Qué raro, ¿no a estos les gustaba la piel o algo así? ¿Motivo de muerte?
De la nada mi atención fue tomada por aquel esqueleto con cabeza de ave, no sabía lo que era pero tenían unas alas con plumas a pesar de no tener nada de piel o carne. Yo, ¿motivo? ¿Peleando por un bien? No tenía una respuesta en concreto para ello, pero para aquel gigante esquelético parecía suficiente, solo pude ver cómo me miraba fijamente para alzar su gran mano dejándome pasar. ¿Puedes pasar? Mi camino seguía hacia adelante, pero en el fondo sabía que debía regresar a Oo, pero si estoy aquí significa que realmente estoy muerto. Solo pude suspirar para siquiera conseguir algo de información. Yo, sé que no debería, pero de casualidad has visto a un gigante pasar por aquí, se llama Billy. El héroe Billy, hace tiempo que llegó aquí, ya fue asignado a un mundo muerto. Yo, mundo muerto, ¿qué significa eso? Existen 50 mundos muertos diferentes, todos ellos son lugares donde las almas irán después de su muerte, y es precisamente la muerte quien decide a dónde irás, ahora pasa. Yo, la muerte. Es verdad, en este lugar existe una muerte buena onda, tal vez él pueda ayudarme. Yo, gracias. Sin pena ni gloria pase por ese arco para seguir rumbo a un lugar desconocido, al menos me alegra que Billy esté por aquí o siquiera pueda saludarlo, prefiero eso a que su cuerpo sea usado para un mal disfrazado. Sin dar más espera seguí mi camino en aquel lugar donde lo único que podías oír era el viento soplando a los alrededores. Caminé donde mejor me pareció hasta llegué a una especie de río peculiar, no sé por qué pero una gran sazón de sed invadió mi boca. Estaba a punto de beberla cuando de pronto una cabeza esquelética habló. ¿Haces bien? Mi atención fue tomada por esta, literalmente me estaba hablando. Yo, ¿cómo es que puedes hacer eso? ¿Eso qué importa? Bebé el agua. Sus intenciones eran claras, quería que lo bebiera y ¿qué hice? Yo, maldita sí. Me levanté en seco y sin más crucé el río bajo la mirada de aquella cabeza parlante. Vuelve, debes beber el agua, es la mejor del todo el mundo. Exclamó a gritos a aquel dragón que desapareció al unísono aguantando su sed. El camino era riguroso y complicado, no te iba una idea en concreto pero al mirar al unísono pude percatarme de una especie de ciudadela que se iluminaba al fondo de este lugar. ¡Bingo! Con una idea en mente y llena de motivación seguí adelante, sabía que el estar aquí no era el fin de mi camino. Estoy seguro que hay algo que pueda hacer para volver a casa pero debía primero buscar al gobernante de estos lugares. Yo, estaba a doler. Pero valdrá la pena. Sin esperar más empecé a poner fuerza en aquellas piernas, no era mucha pero era más rápido que correr y aunque perdí mis alas, eso no me detendría. Pasaron minutos y de pronto un gran estruendo resonó a las afueras de cierto castillo de luz, llamando la atención de su único habitante que se detuvo en seco para decir algo al ser que presentía que entraría a su hogar. Te he estado esperando por mucho tiempo. Narra Ángel. Después de dar esos grandes saltos para llegar a aquel castillo de luz sin dudarlo ni un poco decidí entrar sin invitación, había visto y luchado contra varias cosas que el mismo nombre de la muerte apenas y me hacía duda, pero eso no significaba que no le temiera. Te he estado esperando. Exclamó aquel esqueleto de tez pálido hacia la figura oscura que se aparecía en sus aposentos, ambos mirándose fijamente después de intercambiar palabras. Yo, la muerte. Muerte, esa es una de muchas formas de cómo me llaman, pero todas son pasables, Ángel. Ante lo dicho solo pude suspirar y negar con la cabeza. Yo, sé que es muy inapropiado de mi parte al invadir tu hogar de esta forma, pero necesito tu ayuda. Muerte, mi ayuda, veo que tienes muy claro tus objetivos, como si no me temieras. Yo, te temo, pero aún tengo cosas que hacer en vida. Muerte, déjame decirte algo, tu tiempo en vida ya ha acabado, tu cuerpo no es más que un montón de piedra y tu alma no es algo con lo que se pueda mover con facilidad. Yo, ¿qué quieres decir? Muerte, eso no es algo que te incuba, lo único que debes saber es que el Valhalla te espera y espero que lo aprecies como tu amigo lo hizo. Yo, L. Exclamó al unísono aquel dragón, al menos saber que él se encontraba en un lugar mejor lo tranquilizaba. Muerte, héroe de Oo, tu gran recompensa te espera y solo debes tomar mi mano, verás que la vida después de la muerte no es tan mala como la pintan. Bajo la sorpresa de aquel dragón solo pudo mirar cómo cierto ser le daba la mano, ofreciéndose a guiarlo personalmente hasta aquel lugar. El tesoro que todo héroe caído de batalla desearía. Pero él no era esa clase de héroe. Aquel dragón solo pudo apretar sus puños y con el ideal de volver a casa en la mente rechazó esa oferta. Yo, agradezco enormemente esta oportunidad, pero desisto a ir contigo. Muerte, déjame decirte una cosa, héroe, y creo que lo sabes perfectamente, en el mundo de los muertos yo gobierno. Así son las cosas en este lugar, pierdes una batalla, pierdes la vida. Exclamó con seriedad para seguir manteniendo su mano alzada, acercándose lentamente hacia mí. Yo,
persisto, te respeto en verdad muerte, tú eres una de las cosas por las cuales me mantenía alerta toda mi vida, para precisamente evitar caer en este vacío tan temprano. Pero mira a donde estoy justo ahora, justo a tu merced, pero debes saber algo también. Aún no he perdido una batalla ante ti. La profundidad de sus palabras solo hicieron tenta a la misma muerte. Muerte, no creo que quieras hacer esto, chico, pues debes saber que tu derrota es inminente. La letalidad y amenaza constante se apreciaban a millas, ese ser era alguien calmado, pero cuando se toma en serio sus cosas era un enemigo que no querrías tener enfrente. Es que no lo entiendes muerte, yo solo tengo una opción. Y pagaré el precio más alto por ello. Bajo la sorpresa de aquel gobernante solo pudo ver cómo el increíble resplandor y espíritu de pelea se mostró ante él, sabía que su alma era la más inusual que había visto, pero esto era inimaginable para él. Pese a no tener nada en aquel momento con que pelear, su deseo a luchar era tan grande que materializaba lo indispensable. Y eso significaba tener un arma para enfrentarlo. La tensión era lo que marginaba el lugar, ambos no se retractaban y estaban dispuestos a seguir con ello, sin duda alguna la muerte miró a los ojos de aquel dragón y solo pudo ver una gran determinación en ella. Aquel dragón no sabía lo que sucedía ni cómo lo hizo, pero una gran espada se hizo presente en su espalda y no dudaría en usarla, pero para su sorpresa. Muerte, tú gana por esta vez. ¿Hablas en serio? Exclamé con sorpresa ante lo escuchado y solo pude ver cómo suspiro para responder. Muerte, alguien que tuvo las agallas de enfrentarse a un ser al que yo personalmente le temo... es merecedor de mi ayuda, ahora dime, ¿qué es lo que deseas? Mira atrás ves de mí y lo sabrás. Ante lo dicho la muerte no dudo en responder. Muerte, lo que pides es imposible, no puedo devolverte a la vida. ¿Qué? No puedes hablar en serio, debe haber algo. Muerte, te ofrecería ir con la vida, pero sé que tú no deseas reencarnar. Debe haber alguna forma de volver a la vida con mi cuerpo, ¿qué es lo que te lo impide? Ante lo dicho la muerte se quedó callado y después de unos segundos respondió. Muerte, no es sencillo de explicar, pero tu cuerpo supera por mucho la barrera de un simple mortal, pero sé de alguien que te puede ayudar pues esto está fuera de mis manos. De la nada una puerta amarilla se hizo presente ante la vista del dragón. Muerte, al tocarla serás enviado con el maestro de los deseos. Ante lo escuchado una gran boom hizo en mi cabeza, era verdad, él aún existe en este lugar. El Todopoderoso, Prismo. Muerte, es un amigo mío, y por lo que veo tú sabes cosas que tal vez no deberías ni siquiera saber, aunque ni sé por qué me sorprendo, tú eres el elegido. Y sé que su jefe te está esperando, ahora ve. Ante lo dicho solo pudo sentir y caminar hacia esa dirección. En verdad te lo agradezco muerte. En poco tiempo estaba justo enfrente de aquella puerta pero me detuve en seco. Sé que te pido mucho, pero si ves a Billy por ahí, dile que agradezco su ayuda por salvar nuestro mundo, estoy seguro que con un poco más de tiempo se lo diría personalmente. Exclamé hacia aquel ser que ni siquiera dudo en responder ante lo que le había comentado. Y lamento rechazar tu paraíso, lo siento. Supongo que esto es lo máximo que puede hacer por mí. Sin más toqué esa puerta y mi alma fue llevado a la sala del tiempo bajo la vista de la muerte que solo pudo mirar al unísono. La alma de Billy hace cientos de años. ¿Qué? Entro al Valhalla. ¿Qué creen que signifique esto? Leo sus ideas. Chaito. Master of Wishes. No sabía exactamente lo que estaba haciendo justamente ahora, pero me daba una idea de cómo podría solucionar mi problema. Pensaba en muchas cosas mientras bajaba unas escaleras amarillas, este medio de transporte sin duda alguna era peculiar, solo tuve que tocar la puerta y de pronto, me encontraba bajando unas escaleras y podía ver el final de este mismo. Hasta que llegue. El final de las escaleras. Usualmente debería haber un camino al final pero no lo había. Solo me asomé para ver que literalmente el suelo a unos metros de altura de mí, técnicamente solo debía hacer una cosa. Saltar. Al decir mi acción al aire decidí dejarme caer y aterrizar para tocar suelo, bueno era una altura leve, pero eso no quita la forma extraña es que estaba construido este lugar y... solitario. Vaya, por vagar en mi mente me había descuidado de algo. Hola. ¿Dónde está el amo de los deseos? Es verdad que es un ser de sueño importante pero, no lo veis por ninguna parte, qué raro no se supone que debería estar aquí vigilando o observando, creo que me estoy equivocando de persona. De la nada al mirar por aquellas paredes monótonas pude percatarme de un control en el suelo. Aún recuerdo algo de este lugar. Sin más me acerqué a cierto objeto y solo pude ver cómo este control al entrar en contacto empezó a brillar, para ser exactos un botón en específico. Sé que no debía husmear,
pero tal vez esta sería la única vez que tendría control de este control. Sí, eso sonó estúpido. Solo pude suspirar y al apretarlo pude ver un menú. No es tan diferente a esas teles viejas. Sin más empecé a divagar en las opciones hasta encontrar uno con la opción de mis reencarnaciones. No es que estuviera delirando, había una opción con mi nombre incrustado en esa pantalla sin fin. Con la curiosidad en la mente le apreté y solo aparecieron otras opciones o más bien unas especies de títulos. Patas de conejo, el ayudante, un simbionte entre, ¿qué diablo significa todo esto? Seguía bajando y la lista continuaba, realmente no entendía nada pero dentro de mí de alguna forma parecía recordar todo aquello con nostalgia. ¿Pero por qué tengo esta sensación peculiar en mí? ¿Son títulos peculiares pero no entiendo qué relación tengo con ellas? Quizás solo fue un error, o simplemente indagué de más en algo que no debía hacer en un principio. De pronto solo pude ver cómo aquel objeto en mis manos desapareció para escuchar una voz. Vaya, no pensé tener visitas tan pronto. Ante la sorpresa solo pude voltear y ver a cierta figura que habitaba en este lugar. Prismo. El amo de los deseos. Balbuceé al contemplar su figura plasmada en la pared. Prismo, y veo que me conoces, no me esperaba esto, casi siempre soy yo el que tiene que presentarse. Sí, digamos que de cierta forma conozco los nombres de algunos seres poderosos de este lugar. O los que apenas recuerdo. Prismo, eso explicaría mi duda, pero bueno, ¿te ves cansado? ¿No te apetece relajarte? De la nada a un costado mío una jacuzzi apareció con un vapor realmente interesante, por un momento pensé en saltar en ella pero solo sacudió mi cabeza. Agradezco el gesto pero realmente necesito un Prismo, un deseos, si debí imaginármelo, todos los que llegan aquí mayormente solo vienen a por eso y nada más. Solo pude ver su pesar al suspirar para nuevamente mirarme. Prismo, sé que lo sabes, pero no viene mal escucharlo de mi propia boca. Soy Prismo, el amo de los deseos, y como sabrás cumplo deseos, aunque a veces esos deseos conllevan crear otras realidades alteradas por estos mismos deseos. Y este lugar es la sala del tiempo, el pedestal donde veo el universo y los multiversos restantes. Ante lo dicho solo pude abrir los ojos, sé que ya lo tenía en mente, pero me pareció épico por un momento. Entonces solo te dedicas a observar solo los universos donde esos deseos se cumplieron, ¿no es así? Prismo, así es, aunque de vez en cuando salgo de la rutina y veo otros universos que no tienen nada que ver con este. ¿Cómo? ¿Fuera de esta serie? Ante lo dicho solo pude ver cómo Prismo abrió los ojos de golpe antes mis palabras. Prismo, vaya, aún no recuerdas, no se supone que deberías saber sobre eso. Ante lo dicho solo pude suspirar y sentarme en el suelo de forma cansada. Sí, tal vez, pero de en vez en cuando tengo recuerdo o visiones, digo dado que ya estoy aquí supongo que es como saber cosas que pasaran o ya pasaron sobre esta historia ya escrita. Prismo, interesante, pero debes saber que sin duda alguna, tu historia aún no está escrita. ¿Qué? Prismo, será mejor que lo veas con tus propios ojos. Ante lo dicho solo pude escuchar estática atrás de mí y al mirar donde provenía el ruido pude percatarme de que nuevamente se habría prendido su TV. ¿Qué es eso? Exclamé al mirar como en aquella tele se plasmaba la imagen de un lugar hecho trizas, un lugar solitario. Prismo, esencialmente no debería mostrarte esto pero, al ser un proyecto del jefe dudo que haya problema alguno. Exclamó a aquel dragón que parecía no haberle prestado atención a lo que le había dicho el amo de los deseos. Sin pensarlo mucho aquel chico solo tocó la pantalla para reconocer ese lugar. Esto es. Prismo, las mazmorra de Lich, o lo que queda de ella. Prismo nuevamente apretó un montón acelerando el suceso hasta llegar a una mazmorra en ruinas después del colapso. Prismo, esto es lo que quedó después de su pelea con el Lich. Debo decir que a pesar de que Belle te ayudó, este Lich no se asemeja a nada que haya visto, es como si le hubiesen subido la dificultad máxima a un videojuego. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Ante la pregunta Prismo solo pudo alzar sus hombros sin dar ninguna respuesta. Suspiro, entonces. Prismo, así. Sin más aquel ser sigue avanzado en modo rápido la TV. No pasa nada. Prismo, tranquilo, deja que avance el tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Prismo, hasta ahorita 10 años. Es bueno saberlo. Prismo, yo no pensaría lo mismo, mira el medidor. Ante lo sugerido miré a un costado de la pantalla y solo podía ver cómo los años aumentaban para mi sorpresa. Prismo. Prismo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevo muerto? Ante mi duda aquel ente solo pudo ver cómo los años seguían y seguían. Prismo, como 982 años si no me equivoco.
Aquellas palabras fueron suficientes para tomar toda la atención de aquel dragón. Déjame pedir mi deseo, pero primero quiero saber si tal como dice seré enviado al lugar que quiero y no a un universo completamente nuevo. Prismo, aguarda un segundo velocista, debo decir que hay muchos problemas contigo, además aún no me dejas terminar. No me hagas esto, Prismo. Prismo, no es que quiera hacerlo, pero en primera estás muerto, te petateaste y no hay forma de regresarte a menos que sea una reencarnación. Otras vez con lo de las reencarnaciones. Prismo, no te gustan, pensé que las amabas. Ante lo dicho aquel dragón solo pudo mirarlo con un signo de pregunta encima de su cabeza. Prismo, lo siento, relaciono algunas cosas que no tienen nada que ver con tu presente, pero volviendo al tema, ese es el detalle. Solo por morir, no puedes simplemente revivirme o algo así. Tú eres el ser mágico por excelencia. Prismo, claro que lo haría, si hubiera rastro de tu cuerpo. Prismo, de forma sencilla si tu cuerpo terrenal estuviera aún intacto podría hacerte volver, como si de un simple sueño se tratase, despierta, pero tras la liberación de magia oscura todo se pulverizó. Fin del juego, amigo. Ante sus palabras solo pude divagar en mi mente. Ya veo, eres capaz de concederle la extinción de toda la vida a un ser maligno, pero no capaz de revivirme. Prismo, ¿extinción? De la nada el sonido de un teléfono empezó a sonar en aquella habitación, un teléfono amarillo con unas alas de ángel y demonio. Aquel sonido sin cesar llamó la atención de los presentes y para sorpresa de aquel dragón, despertó el temor de Prismo. ¿Un teléfono? No recuerdo que hubiera un teléfono en tu habitación, ¿y por qué estás asustado? Prismo, es que no lo sabes, ese teléfono solo puede provenir de mi jefe. ¿Tu jefe? ¿Tenías uno? Prismo, sí, pero ¿por qué me llamara? Me he asegurado de que todo estuviera bien, ¿se me habrá olvidado? Aquel ser rápidamente veía varios universos en su pantalla ignorando la llamada que tenía que atender. Ring ring. El teléfono sonaba y cierto dragón se fue acercando poco a poco a aquel objeto bajo el descuido de Prismo. No sabía por qué, pero vagamente aquel teléfono me llamaba, es como si lo presintiera a pesar de jamás haberlo visto en mi vida. De un momento a otro cuando me percaté ya tenía el teléfono de mi mano, era extraño pero un intenso vacío se empezó a rodear a mi alrededor, esto es extrañamente familiar. Hola. Un corto silencio se mostró en el teléfono después de que saludara al desconocido atrás de este objeto. Vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Tras escuchar esa voz mis ojos se abrieron por la sorpresa, esa voz hace tiempo que no la escuchaba y provenía de la primera charla que tuve cuando acepté venir a este lugar. Sin saber lo que esto conllevaría. ¿Cuánto tiempo, Ángel? Continuara. En los confines del multiverso de la misma nada, más allá de la comprensión de cualquier ser, yacía una entidad primordial, este ser malevolente era la antítesis de la creación, una fuerza oscura que se nutría de la esencia misma de la maldad. Durante eras incontables, aquel ser permaneció en un sueño profundo, una existencia latente que aguardaba su momento para emerger y desatar su corrupción sobre la realidad. Su esencia estaba vinculada a un destino entrelazado con el surgimiento del Golb, una entidad cuya creación y propósito se entrelazaban de manera inextricable y con un gran lazo de sangre. Sin embargo, anhelaba más que su propio despertar, ansiaba controlar las fuerzas que determinaban el curso de los eventos en el multiverso. Pero su poder estaba limitado mientras permaneciera en su letargo. Fue entonces cuando surgió el ente, un ser de inmenso poder que se movía entre las dimensiones y los mundos. El ente, en su búsqueda de equilibrio, lo percibió como una amenaza inminente para la estabilidad del multiverso. Buscando contener esta oscura fuerza, el ente tejó las hebras del destino para que un individuo, un humano llamado Ángel, fuera extraído de su realidad y transportado a un lugar donde se entrelazarían sus destinos. El ente le ofreció a Ángel la oportunidad de vivir una aventura extraordinaria en Hora de Aventura, con la condición de que ayudara a contener al Golb, ignorante de que este acto desencadenaría una serie de eventos que culminarían en la liberación de la Roba y Dolari. Ángel, sin saberlo, aceptó el destino que se avecinaba. El ente, en su intento de utilizar a Ángel como un peón en su juego cósmico, sembró las semillas de su propia destrucción. Ahora, con el despertar de la almohadilla, la realidad misma tiembla ante las consecuencias de las decisiones que se han tomado y las revelaciones que aguardan en la oscuridad. Cambiando a todos los que se junten con ella. Narrador. Bajo la distracción de Prismo cierto renacido tomó el teléfono peculiar y de la otra línea una voz se hizo presente. Una voz que aquel chico jamás espero volver a escuchar o sentir. Tras aquel hecho, el ente lo saludó de forma monótona mientras que la esencia alrededor de Ángel se tornaba oscura, como si hubiese sido llevado a otro lugar. Ente, Heroic Soul, veo que has tenido un camino muy difícil.
Exclamó hacia aquel chico nuevamente ve, aunque ni en las condiciones que le hubiese gustado. Yo, es el camino que decidí aceptar, lo único que pido ahora es regresar a Oo. Ante lo escuchado aquel ente decidió mostrarle algo a aquel renacido para que la verdad revelada no sea tan cruel. En el espacio etéreo, el ente se prepara para revelar más sobre el mal que pudieron contener. De la nada Ángel miró a su alrededor percatándose de que una gran esencia tenebrosa se hacía presente y justo cuando miró atrás pudo verlo con una gran cara de impacto. Yo, ¿qué significa esto? ¿Acaso era el Golb? No, no es el que conozco pero tienen un parecido, este es más grande, existían más como el Golb, eso es imposible. Ente, Ángel, debes entender la verdadera naturaleza de estos seres, justo el que estás presenciando es el mal verdadero. Es el padre del Golb, una entidad cósmica de oscuridad pura. Draco, sorprendido, busca comprender la conexión entre estos poderosos seres y cómo es posible la existencia de este cuando se había dicho que el Golb era único, ¿es que acaso salieron más cosas en la serie? No de haber sido así hubiese sabido algo al respecto, así como el saber que Prismo tenía un jefe. Yo, el padre del Golb, ¿cómo es eso posible? Ente, antes del tiempo que conoces, cuando el multiverso estaba en su infancia, el mal verdadero dormía, esperando el momento adecuado. Su despertar fue provocado por eventos que ahora amenazan la estabilidad de todo. La presencia inactiva del mal verdadero parece intensificarse mientras el ente continúa su explicación. Ente, su despertar generó una cadena de eventos, llevando al Golb a la existencia. Ambos son fuerzas cósmicas que han buscado influir en los destinos de los incontables mundos, lo único que los diferencia es que este es consciente y otro actúa por naturaleza. Draco, asimilando la revelación, se enfrenta a la magnitud de la amenaza cósmica que se avecina, como siquiera iba a poder detenerlos. Yo, entonces, ¿cómo puedo detener esto? Ente, sereno, pude detener al mal verdadero justo a tiempo. Ahora, con su influencia casi erradicada, el Golb no será un problema inminente y con ello. Tu misión ha llegado a su fin. Las palabras fueron soltados por aquel ente hacia Draco que se mantenía incrédulo ante lo escuchado. Yo, ¿qué significan estas revelación, como que mi misión ha terminado? Ente, mi querido Draco, al contener al mal verdadero, su propósito ha cambiado. Ya no necesitas cargar con ese peso en tus hombros. Todo lo que decía era un mar de emociones indescriptibles, ¿cómo podía tomar esto en serio? Yo, confundido, entonces ¿por qué me trajiste de vuelta? ¿Qué pasará conmigo ahora? Un gran silencio invadió el lugar, solo pudiendo escuchar la respiración del mal verdadero por unos segundos antes de que la voz del ente volviera a resonar. Ente, serio, tu universo será borrado como consecuencia pero a cambio, recibirás una recompensa. En el rostro de Draco se refleja el desconcierto y el temor ante la noticia, como todo lo que vivió y había luchado ahora sería borrado como si nada. Yo, ¿cómo puedes decir eso como si nada? Debe ser una broma pero por la forma en que lo dices. Ente, no te estoy haciendo esto por gusto Draco, las consecuencias de que esa realidad siga viva son una gran amenaza, sus monstruos son por mucho más peligroso de lo que crees y tras tu muerte no hubo nada que los contuviera. Por eso te ofrezco esto, mi heraldo me ha sido fiel de principio a fin y por eso considero esto la mejor forma de pagarte por tus servicios. Aprovechando la situación, el mal verdadero comienza a emerger, pero Draco aún no es consciente de su presencia. Yo, servicios, ¿qué clase de recompensa justifica la destrucción de mi hogar? Ente, es una realidad inevitable. Pero, ante esta nueva realidad, surge una oportunidad. La expresión de Draco se torna de renuencia ante la justificación del Todopoderoso. Yo, oportunidad, mi única oportunidad es volver a donde ahora pertenezco, a mi mundo actual y tú eres el único que puede hacerlo. Ente, frustrado, Draco, tu propósito aquí ya no es necesario. Tu mundo será borrado, pero te ofreceré una recompensa que superará tus expectativas, las mismas expectativas que en un principio tuviste. Yo, recuerdo cuando me ofreciste aquella propuesta, me ofreciste vivir aventuras emocionantes, no pensé que al final de la aventura sería así. Ente, estaba desesperado por una solución, pero ahora, las circunstancias han cambiado. Ángel, aún en el espacio etéreo, busca respuestas que pueda cambiar el destino que les prepara, no quería esto pero tenía que aceptarlo como si nada. Yo, ¿por qué ¿Por qué debe ser eliminado? ¿Por qué esta es tu mejor solución? Ente, se encuentra en una encrucijada cósmica. Las fuerzas liberadas amenazan con desequilibrar todo, y su eliminación es necesaria para preservar la integridad del multiverso. Yo, ¿preservar? ¿A costa de qué? De la destrucción del que fue hogar por mucho tiempo, ¿no se supone que debíamos eliminar al Golb para que eso no pasara? Ente, la oscuridad que ahora se avecina es como una plaga cósmica. Tu mundo al no ser canon, está lleno de magia primogenia, es especialmente vulnerable.
Su eliminación es un sacrificio necesario para prevenir una catástrofe mayor y la posibilidad de que otros usen ese poder para algo peor. Yo, ¿y qué hay de la gente de Oo? ¿De mis amigos, de los quien me crié estos 20 años? Ente, con pesar, los habitantes de Oo estarán a salvo, en una forma u otra, en la trama cósmica. La esencia de sus historias persistirá, incluso si su hogar desaparece y yo mismo me encargaré de eso. Yo, persistirá, no es lo mismo. No quiero que desaparezcan. Quiero que vivan y quiero estar con ellos. Ente, ángel, algunas veces, para salvar lo que amamos, debemos enfrentarnos a pérdidas incomprensibles. Este es uno de esos momentos, tú más que nadie lo sabe, pues en tus manos estuvo el objetivo más valioso de todos los tiempos. El Enchiridion. Y su información debió haberte guiado por los malos momentos, sé que incluso ahora sabrás que es lo correcto. Ante lo escuchado, Draco se encuentra abrumado por la magnitud de la decisión cósmica, lidiando con la idea de la eliminación de Oo como un sacrificio necesario para preservar el equilibrio del multiverso, un giro el cual no sabía cómo lidiar. Hasta que un tercero finalmente hizo acto de presencia ante los ojos de los demás. Vaya forma de tratar a los tuyo, Ente, ahora que ya no te sirve de forma sutil planeas deshacerte de él. Aquella voz llamó la atención de los seres que osaban escucharlo, aquel inminente ser enjaulado en una prisión apenas perceptible era consciente y no solo eso. El mal verdadero, maestro de la manipulación, comienza a tejer su siniestro plan. Mal verdadero, Draco, he observado tu valentía y tu deseo por volver a la vida como incluso sangrabas por otros para proteger lo que en un principio ahora es tuyo, ¿qué te parecería un trato? Yo, un trato. Exclamó al unísono ante lo que salía de la boca de aquel ser. Ángel no era tonto y de plano sabía que algo cuadraba mal en toda su retorcida realidad, rodeado de los seres más poderosos de este universo. Ente, no lo escuches, Ángel. Mal verdadero, sonríe, devolveré tu vida y la oportunidad de proteger tu mundo, a cambio, solo necesitas hacer algo por mí. Las palabras vacías de aquel ser rodeaban todos nuestros alrededores con oscuridad primogénita. Ángel, sintiéndose tentado por la posibilidad de volver a su vida, solo escuchaba en silencio ante la jugada que se le presentaba. Yo. Mal verdadero, Draco, veo de sobra que no confías en mí y cualquiera lo haría en las situaciones correctas, pero veo en ti la capacidad de cambiar su destino y redimir tu mundo a través de ti. El ente observa con creciente inquietud mientras Draco sospecha la oferta. Ente, no debimos venir aquí, es hora de irnos. Aquel ente intentaba retirarse junto a su heraldo, pero algo andaba mal en todo esto. Ente, Ángel. Draco se quedó estático ante todo lo que estaba a punto de hacer. Su nuevo cuerpo fue creado a base de un ser primogenio y ese es un hecho que incluso con el Heroic Soul jamás podría cambiar. El mal verdadero intensifica su táctica, sembrando semillas de duda y resentimiento. Mal verdadero, piensa en lo que te ha arrebatado el ente. Tu vida, tus decisiones. ¿Realmente crees que su intervención es justa? ¿Cómo es posible que primero te arrebate tu vida y justo ahora lo vuelva a hacer? Draco, sin saber cómo lidiar con aquel hecho completa, comienza a dudar de la benevolencia del ente. Sabía que aquel mal buscaba algo, pero ¿realmente ambos son diferentes? Yo, ¿por qué él me trajo aquí en primer lugar? ¿Por qué después de 1000 años desperté? Sabías que ocurrió y no dudo en ningún momento en intervenir. Estábamos juntos en estos, ¿no? Ente, estuve ocupado todo ese tiempo para ocuparme del ser que trata de manipularte justo ahora. Mal verdadero, manipularte, ¿es que acaso yo soy el que te está negando tus deseos, el que va a destruir tu nueva realidad solo porque ya no le eres útil? Yo en cambio, te ofrezco la oportunidad de ser el arquitecto de tu propio destino. El mal verdadero dirige una mirada acusadora al ente, quien se mantiene en silencio. Ente, no puedo permitir que caiga en sus engaños. El mal verdadero intensifica su estrategia, atacando verbalmente al ente. Mal verdadero, ente, ¿acaso no ves que tu intervención ha causado más daño que bien? Le quitaste su vida y ahora, una vez más, le arrebatas la oportunidad de decidir su propio destino. ¿Cómo es que siquiera piensa que esto es justo para él cuando en un principio tú le arrebataste todo? Draco, influenciado por las palabras del mal verdadero, comienza a resentir al ente. Tenía una vida antes de esto, no culpaba al ente por su decisión, pero en cambio su perspectiva cambió al saber que ahora su destino juega en las manos de otros y no en las suyas. Yo, mirando al ente, ¿qué es lo que esperabas de mí? Lo di todo y justo ahora haces ver que mi esfuerzo fue para nada. Agradezco lo que hiciste, pero esta recompensa no es la que deseo. Ente, mis intenciones nunca fueron para despreciarte, debes entender que ciertos sacrificios se requieren por el bien de todos, ya no tienes que seguir con esto. Mal verdadero, entonces propones que vea a los suyos desaparecer. Que misericordioso, Draco, la elección es tuya. ¿Quieres ver a los tuyos sucumbir al abismo inexistente o en cambio salvarlos como el héroe debe ser en un principio?
La escena se llena de tensión mientras Draco, influenciado por las palabras manipuladoras del mal verdadero, se ve obligado a tomar una decisión que cambiará el curso de su destino y el destino de su mundo y el suyo. Ente, Ángel, no escuche sus palabras. Está manipulándote, en verdad crees que busca tu bien, yo te ofrezco algo mejor y sin más dolor. Mal verdadero, ente, siempre interviniendo en los asuntos ajenos, ¿es que acaso te crees el bueno en todo? ¿Acaso no era el tu pequeño experimento? Yo, experimento. Draco, confundido, mira entre el ente y el mal verdadero, ¿qué diablo significaba todo esto? Ente, Ángel, debes entender que mi intención siempre fue. Mal verdadero, privarte de tu libre albedrío, no te ofreció la oportunidad de decidir tu destino y en cambio vio en tú una forma de erradicar a mi hijo para lavarse las manos. El Golf no tiene la culpa de su existencia, es necesario para el control total de la población. O dime, héroe, ¿de verdad crees que todos merecen vivir? Yo no lo creo. La maldad siempre existirá pese a que la elimines, o es que se te olvidó cómo recompensan a Belly en todas sus realidades. El gran héroe de Oo está condenado a un tormento sin fin y tal como le sucedió a él, te sucederá a ti. Ente, Ángel, ser un héroe nunca fue un camino fácil y lo sabes. Mal verdadero, o claro, todos los héroes que han pisado Oo lo saben, saben que luchar contra el mal es un camino interminable y por eso después de un tiempo renuncian a ese hecho. ¿Qué harás, Ángel? ¿Aceptarás el poder inigualable para proteger a los tuyos, o seguirás el camino del ente dejando a todos los que anhelas atrás? Aquel ser miraba fijamente a Draco con gran oportunidad en sus ojos y de forma apresurada concentró todo su poder en hacer una pequeña brecha en su prisión. Ven hacia mí si quieres vivir. La brecha se abrió y en respuesta el ente usó su poder para tratar de cerrarla, pero al usar todo su poder en encerrar a Mal Verdadero, le estaba costando. Mal Verdadero, Draco, es tu única oportunidad, tómalo o déjalo. Aquel héroe de los viejos tiempos tenía la posibilidad de volver a vivir, pero ¿a qué costo? Yo, ente, eliminarás mi universo, incluso aunque que te pida que no lo hagas. Pese a todas las circunstancias, aquel ente no dudó en responder con sinceridad. Ente, ese es un hecho, que no puede evitarse. Yo, ya veo. Las palabras de aquel ente invadía la mente de Ángel mientras estaba cabizbajo, de verdad era lo correcto, sabía que aquel ser malévolo podía estar mintiendo. Pero entre una posible mentira y una final asegurado a sus seres queridos. Prefería 1000 veces la mentira para evitar el destino que ya estaba planteado. Yo, no puedo dejar que hagas esto, ente, te respeto, pero esto no es justo. Ente, Ángel. De manera inesperada Aqualjarro empezó a correr hacia la brecha para tomar la oportunidad a la que se vio obligada. Aquel hecho fue un acto de traición para el ente que en consecuencia tuvo que verse obligado a actuar. Ente, no pudo permitir que cruces, Ángel, es por tu bien y el de todos. Una gran energía en forma de cadena aprisionaba a Draco arrastrándolo hacia atrás. Aquellas cadenas estaban unidas al Heroic Soul y solo había una forma de cortar esa conexión. Mal verdadero, acepta tu verdadera naturaleza por excelencia para cumplir tu cometido, Draco, conviértete en él. Aquel ser usó sus influencias para activar la esencia que permanecía atrapada dentro de Draco. Una gran aura verde empezaba a salir dentro de Dragón amenazando con destruir el Heroic Soul ahora que se encuentra indefenso. En respuesta el ente al ver lo que estaba a punto de hacer deshace las cadenas que mantenía fugitivos a Draco protegiéndolo ante lo inminente. Una gran esencia invadía a un solo objetivo haciéndolo desaparecer en aquel lugar. Draco había vuelto a la vida, pero con un gran costo. Ja. Las risas de aquel mal retumban por todo el alrededor bajo la vista seria del ente que solo podía escuchar las risas de aquel ser provenir. Mal verdadero, estás condenado. Aquel ser aprovechando el momento no dudó en atacar directamente a el ente. Aquel ser esquivó su esencia con facilidad pero no vio lo que en verdad planeaba. El ente fue rodeados por la misma energía que atrapada al mal verdadero. Ambos seres se encontraban atrapados por el poder del otro hasta que uno de los dos ceda. Mal verdadero, solo es cuestión de tiempo para que todo fluya y mi liberación sea hecha, hasta el tanto, solo queda esperar. Aquel ser con una mirada maliciosa volvía a cerrar los ojos creyendo que con lo hecho nada lo detendría. El ente intentó de todo para salir de aquella prisión pero su rival era un igual, no teniendo de otra que dejárselo en manos de su trabajador. Ente, Prismo. Aquel ser se comunicó con el amo de los deseos con suma seriedad. Prismo, ¿N necesita algo? Ente, el cometa catalizador azul ya cayó en Oo, ¿verdad? Prismo, en esa realidad no autorizada sí, hace bastante tiempo. Ente, ¿qué tan preparados están para enfrentar el mal? Prismo, pues, bastante bien de hecho, aunque el Lich ya no está vivo, ¿contra qué van a luchar? Prismo contestaba aún con dudas, no sabía lo que sucedía pero no parecía querer indagar en los asuntos de su jefe. Ente, Ángel ha vuelto a Oo. Prismo, volvió, pero no qué.
Ente, escúchame con atención, necesito que guíes al cometa catalizador con el Heroic Soul. Prismo, ¿y cuando eso suceda? Debes hacer que el cometa lo elimine, pues la corrupción de aquel dragón es cuestión de tiempo, el Heroic Soul debe afectada por el otro recipiente que ha sido liberado. Un mal que ahora ya no contiene. En otras tierras. En las profundidades de una antigua guarida, la guarida de Lich, un dragón vuelve a la vida, envuelto en un aura de dolor, aquel ser emerge de aquella esencia verde totalmente renovado después de casi 1000 años. En las entrañas oscuras de la esencia de Lich, Ángel experimenta un renacimiento doloroso. Sus alas intentan regenerarse, pero el Heroic Soul que posee lo retiene en un estado de sufrimiento incontrolable al impedir su regeneración, como un castigo por lo que ha hecho. Ángel emerge lentamente de aquel lugar, con el dolor reflejado en su rostro. Las alas intentan desplegarse, pero una fuerza misteriosa las mantiene a raya teniendo que mover solo con sus extremidades. Yo, gruñendo de dolor, no puedo. Con esto. Si gran figura se dejaba ver mientras que era preso del dolor de volver a vivir como recordatorio de quien decidió traicionar. Mientras tanto, en el dulce reino. Cierto mayordomo se sobresalta al sentir una presencia única en Oo. El ambiente a su alrededor se torna en una tormenta incontrolable, reflejando la intensidad de la situación. Mentita, esa esencia solo puede provenir de él. Ante lo dicho, aquel mayordomo se detuvo en su ritual de concentración para mirar al unísono. Mentita, pero ¿por qué se siente tan diferente? Mentita no sabía qué hacer al respecto, hace milenios que su existencia dejó este lugar y ahora algo nuevo aparece con su misma esencia, teme equivocarse que solo está confundido pero en el fondo algo le dice que es él. Teme herir a su reina con un mal del pasado y no quiere correr el riesgo de lastimarla nuevamente y más después de que todas se separaron hace años. Muchas cosas cambiaron en Oo tras su partida y ahora, era hora de cambiarlas para bien o para mal. Pues el paradero del dragón del dulce reino era algo que se mantuvo en secreto y solo pocos sabían lo que en verdad sucedió hace 1000 años. Bien chicos, me estoy luciendo XD, ahora que toca leeré sus comentarios y sus ideas, pero le digo de una vez que oficialmente estamos en el lore de la serie con Jack el perro y Finn el humano. Así que, a seguir. Sin más que decir se despide su hongo elegante, nos vemos. Oh, long time. El dolor me atormentaba, cada paso que daba era insoportable y lo que ahora llevo dentro de mí era una carga maldita, traición el bien por salvar mi mundo, pero era lo correcto, ¿no? Eso es lo que hacen los héroes, luchan por un bien mayor sin importar el costo, luchan para salvar a esas personas que necesitan ayuda de la amenaza inminente que nadie puede derrotar. Se alzan entre todo el tormento para inspirar a otras generaciones, pues cuando ellos caigan, alguien más honra su legado y el sacrificio que hicieron. Pero, cuando todos olvidan los principios, cuando se olvidan los valores detrás de estas acciones, estamos condenados a repetir la misma historia porque nadie vive lo suficiente para contarlo y por lo tanto, nadie aprende nada. Narrador. Bajo el cielo iluminado de un nuevo amanecer por la proximidad de la celebración del milenio en el dulce reino, dos figuras destacan en una colina lejana del reino. Una lleva una imponente espada mientras se encontraba montado en un perro mágico. Sus figuras eran algo que cualquiera podría reconocer y pese a ser aventureros novatos, aún tenían grandes cosas que demostrar. Finn, sosteniendo la espada, Jack, la emoción me está matando. ¿Qué crees que nos espera en la celebración del milenio? Jaque, sonriendo, seguro que habrá mucha comida y diversión, hermano. Pero, ¿te has preguntado alguna vez sobre Draco? Su regreso siempre es un evento especial. Finn, Luz, llevo esperando ese día para que firme mi espada. Jaque, jejeje, cuando lo consigas valdrá mucho y estará llena de su esencia épica. Mientras los dos aventureros continúan su camino hacia el dulce reino, la sombra de Draco yace sobre la conversación. En la ciudad, la dulce princesa, con la verdad oculta, se prepara para la festividad que encenderá la antorcha del milenio. Finn, mirando al horizonte, Draco es una leyenda viva. Sobrevivió a lo imposible y aún vuelve para encender la antorcha. Me hubiese gustado haber conocido a la Trinidad completa. Exclamó con cierta alegría y frustración en sus palabras bajo la escucha atenta de su hermano mayor. Jaque, hubiese sido increíble aunque los otros dos ya están descansando en paz. Finn, creo que tienes razón, al menos murieron como grandes héroes y eso es a lo que aspiro algún día. Jaque, tranquilo chamaco perro, aspiras a mucho y apenas caben en tus zapatos, aunque... exclamó para pensar nuevamente en lo anterior dicho. Jaque, pensativo, siempre me ha intrigado lo que ocurrió después de la gran batalla. Draco sigue siendo un misterio incluso para la princesa. Mientras el dúo se encamina al dulce reino, la verdad oculta sobre la muerte de Draco se mantiene en las sombras. La dulce princesa, decidida a ocultar la tragedia, lleva consigo el secreto de la pérdida de un héroe. Finn, entusiasmado,
Draco es una leyenda. Sobrevivió a la pelea con el mal y sigue siendo un símbolo para todos los héroes. Jaque, no lo niego, pero nunca supe mucho sobre su vida después de eso. Siempre ha sido un tipo misterioso. Fin, Pamplinas, yo pienso que estará entrenando para volverse más fuerte y encender la antorcha para ese día. En el Dulce Reino, la preparación para la celebración está en pleno apogeo. Mientras la gente se emociona, la sombra del pasado y la revelación de secretos planea sobre la festividad del milenio. La charla entre ambos hermanos que finalizaban su aventura continuaba bajo la luz del sol. En esos 1000 años muchas cosas cambiaron, la separación de las princesas tras la muerte de Draco es algo que dividió al grupo, tomando caminos diferentes desde la perspectiva de cada una de ellas. Las revelaciones sobre estas son algo que con el tiempo deberán ser explicadas, y para cada una de ellas habrá su momento. La raíz de una nueva era en Oo se deja ver en el día a día en torno a las aventuras de Finn, pero... ¿Y dónde está nuestro Heroic Soul? Eso es algo que estamos a punto de ver, y la nueva vida de este en un mundo que cambió tras su partida, para bien. O para mal. En el horizonte de algún lugar de Oo, una figura encapuchada se arrastra por el suelo, su presencia era inminente, una gran punta afilada se asomaba desde su cola, sus brazos estaban llenos de escamas y por debajo de la capucha 2 cuernos resaltaban de donde provenía la cara, apuntado al frente con una puntos filosas, aquellas características solo podían provenir de un antiguo ser. Un antiguo héroe. Ángel, limitado y sin poder volar, avanza hacia el misterioso horizonte buscando volver nuevamente a lo que antes consideraba un hogar. De la nada en su búsqueda y cautivado por la presencia de un caparazón de tortuga gigante emergiendo en el desierto aparente, se estaba revelando una ciudad peculiar al que decide entrar para buscar una ruta hacia su hogar. Pero la idea se fue de sabático. Ángel, desconcertado por el paisaje transformado de Oo, se aventura hacia la ciudad en busca de respuestas y orientación. Calles estrechas y sombrías lo reciben, llevándolo a un mundo de intrincados callejones y secretos. Su gran figura era de llamar la atención, pero nadie de aquellos presentes dignaba a acercarse al forastero, pues si fuera otro, ya se hubiesen lanzado a robarle. Yo, murmurando para sí mismo, todo ha cambiado, y no tengo idea de qué está pasando. Necesito respuestas. En la ciudad de los ladrones, la figura encapuchada se desliza entre las sombras, mientras Ángel se encuentra con personajes intrigantes y comerciantes astutos. La ciudad bulle con historias misteriosas, convirtiéndose en un crisol de intrigas y secretos. En el intrincado laberinto de callejones de la ciudad de los ladrones, Ángel se acerca a un comerciante de aspecto dudoso en busca de información. Aquel señor se encontraba limpiando un par de botas en su puesto cuando de repente una gran figura se posa enfrente de él para finalmente tomar su atención. «Comerciante, ¿se te ofrece algo?». La pregunta fue soltada al encapuchado que simplemente decidió contestar. Yo, mirando al comerciante, necesito saber qué está pasando aquí y de paso, ¿dónde estoy? Comerciante, sonríe astutamente, bienvenido a la ciudad de los ladrones, viajero. Aquí, la información tiene un precio. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Yo, ofrecer, pides un precio y eso que apenas estamos comenzando. Comerciante, viajero, es esta ciudad siempre hay un precio, y debes poder pagarlo. En ese momento, un grupo de personas se acerca sigilosamente por detrás de Ángel con intenciones de robarle. Sin embargo, Ángel, percibiendo la amenaza, extiende su cola con la afilada punta de manera amenazante. Yo, con determinación, si valoran sus manos, será mejor que se detengan. No soy alguien con quien quieran meterse. El grupo de posibles ladrones retrocede, sorprendido por la actitud del forastero. El comerciante, al ver la situación, decide revelar un poco más de información. Comerciante, algo nervioso, tranquilo, amigo. Estás en la ciudad de los ladrones, donde la astucia y la supervivencia son ley, así que no esperes que contigo sea la. De repente el puesto del comerciante empezó a crujir para sorpresa de este, cierta acción fue provocada por una de las manos escamosas del encapuchado que miraba sutilmente al comerciante. Yo, sus leyes no van conmigo, si no quieren tener una mala tarde, me dirás lo que busco. La escena se desarrolla con el comerciante compartiendo detalles sobre la ciudad y sus habitantes, mientras Ángel permanece en guardia, consciente de que en este lugar la información puede ser tan peligrosa como los ladrones que la poseen. Después de la amabilidad de comerciante para decir lo que sabía, Ángel asciende por la torre del rey de los ladrones, consciente de que el rey ha fallecido, pero confiado en que la torre podría tener las respuestas que busca. Al llegar a la entrada principal de la torre, se encuentra con una barrera mágica que parece evaluar la pureza de su corazón. Yo, intentando pasar, parece que esta torre tiene sus propios criterios de acceso. La barrera reacciona ante Ángel, dejándolo pasar sin dificultades. Al adentrarse en la torre, descubre que el interior está iluminado por antorchas parpadeantes, creando sombras danzantes en las paredes.
Ángel continúa explorando los pasillos y habitaciones de la torre, encontrando inscripciones que narran historias del rey de los ladrones y su legado. Finalmente, llega a una sala central, donde yace un antiguo cofre en K de lo que parece ser el cadáver esquelético de un antiguo rey. Un rey muerto, qué ironía. Sin perder tiempo procede a abrirlo y encuentra un mapa desgastado y ligeramente dañado de la tierra de Oo. Examinando el mapa, parece que este mapa ha visto mejores días, al menos es algo. El dragón con mapa en mano procedió a estudiarlo, sosteniendo el mapa con cuidado sin entender del todo las rutas que indicaban, se centró en buscar el dulce reino pero parecía no estar plasmada en esta. Habrá que hacer otro viaje. Ante su decepción se dirige hacia la salida de la torre del rey de los ladrones esperando tener suerte en la siguiente ciudad que le marca el mapa. ¿Qué es? ¿Esta sensación? Mientras se retira, Ángel siente una extraña atracción hacia las piezas de oro esparcidas por la sala central, se sentís extraño al ver aquellas reliquias, no sabía por qué el afán de estas, pero tal vez este nuevo despertar haya venido con cosas que desconocía, tal vez despertó sus instintos naturales. Suspirando, un poco de oro no hará daño a nadie. Ángel recoge algunas monedas antes de intentar salir de la torre, pero una barrera mágica lo detiene. ¿Otra trampa? Esto no puede ser bueno. Ángel trata de atravesar la barrera pero ésta se niega a dejarlo salir, tal vez las monedas le pusieron una maldición, aunque no podía sentir nada de estas, tal vez al retirarlas, la torre tuvo una percepción diferente de mí. El mal se acerca. Con decisión, Ángel saca su mano de la capucha y, usando su fuerza bruta, rompe la barrera mágica que lo mantenía prisionero. Y no habrá barrera que pueda detenerme. Con el camino hecho, Ángel se retira de la torre con el mapa en mano y las piezas de oro, listo para continuar su viaje en busca de respuestas en la transformada tierra de Oo bajo el inicio de la caída de esta misma torre que se desplomó al ya no tener su barrera. En paralelismo. Unos minutos después de la retirada del dragón, una figura femenina, envuelta en una capucha negra, se desliza sigilosamente por los callejones de la ciudad con prisa. Misteriosa, murmurando para sí misma, esos ladrones nunca aprenderán. Siempre quieren algo que no les pertenece. La misteriosa encapuchada, con el pelo en forma de follaje y una cornamenta de varitas, se desliza con gracia entre las sombras mientras huye de un grupo de asaltantes con rapidez. Misteriosa, susurrando, esta vez, necesito asegurarme de perderlos. Exclamaba mientras huía de los ladrones que la perseguían, se encontraba agotada pero aún mantenía su determinación. En un movimiento para contemplar su objetivo y sin decir nada, mira hacia atrás mientras corre. Mientras tanto, Ángel, envuelto en su capa oscura, se dirigía hacia su destino sin percatarse de lo que ocurría a su alrededor. De repente, ambos se encuentran en medio del camino, chocando de manera inesperada con la figura encapuchada de cierto dragón, resultando con este individuo lastimando el pie debido al impacto abrupto. Misteriosa, no ahora. Ella intenta disimular su dolor, pero resulta evidente que caminar le resulta difícil debido a su lesión. Aunque su habilidad mágica está intacta, el dolor físico la limita temporalmente, brindando una excusa plausible para su dificultad al levantarse. Todo esto llamó la atención del dragón que solo giró la cabeza para ver a la persona que se había entrometido en su camino que había caído en el suelo con dificultad. ¿Quién eres tú? Preguntó al encapuchado que simplemente se negó a responder y en ese momento, los ladrones alcanzaron a su objetivo. Los ladrones se acercan amenazadoramente con dagas en mano, rodeando a los dos individuos encapuchados. La situación se torna tensa mientras los malhechores evalúan la posibilidad de enfrentar al encapuchado de inmenso tamaño. Ladrón 1, murmurando, es un blanco fácil. Vamos, chicos, saquemos lo que tiene. Ladrón 2, no tienes que repetirlo. La situación se tornó complicada, la figura misteriosa que se encontraba en el suelo se preparaba para un posible enfrentamiento pero para su sorpresa, pudo ver como una cola la rodeaba. Al mirar pudo ver que provenía del tipo con quien había chocado, solo pudiendo mirar con sorpresa tal acción mientras permanecía en silencio. Los ladrones, a pesar de su inicial confianza, empiezan a dudar tras ver que su oponente parecía ponerse a la defensiva con su imponente tamaño. ¿Qué esperan? Ante las palabras resonantes del dragón aquel grupo se detuvo en seco pues podrían presentía una esencia mucho pero provenir del encapuchado. Ladrón 2, quizás no deberíamos meter nuestras manos donde no nos llaman. Aquel grupo de ladrones parecían dudosos de su siguiente movimiento y en respuesta su líder dictó la última palabra. Líder de ladrones, evaluando la situación, retirémonos chicos, este tipo, me genera malas vibras. Ladrón, ¿pero qué hay de la flauta? Líder de ladrones, déjenlo, no vale la pena ahora. Los ladrones, conscientes de que la situación se volvía peligrosa, retroceden poco a poco,
alejándose del encapuchado de gran estatura que los miraba en silencio listo para responder a la situación. Yo, observando cómo se retiran, buena elección. Sin más aquel grupo se retiró para que el silencio reinara nuevamente en los caminos de esa ciudad, o eso duró hasta que uno de ellos habló. Yo, ¿puedes caminar? Al soltar la pregunta al extraño solo pude ver cómo había tomado su atención, aunque tardó en responder. Misteriosa, niega con la cabeza, mi pie, está herido, gracias por ayudarme aunque no sé quién eres. Ante lo dicho el dragón solo suspira para inclinarse y revisar el estado actual del individuo que resultó ser una chica. Yo, no soy nadie. Mira la herida con un resultado, si no puedes caminar, tendrás problemas aquí, ¿qué harás ahora? Misteriosa, escapar de esta ciudad, con eso me bastará. Yo, entiendo, entonces déjame ayudarte. Sin previo aviso, Ángel saca su mano de la capucha, revelando las escamas características de su especie. La individua mostraba sorpresa y curiosidad ante la revelación del extraño que la ayudaba y el por qué lo hacía, sin previo aviso recita un hechizo en otro idioma, y una brillante luz dorada ilumina la palma de su mano. La herida de la maga cazadora comienza a cerrarse y sanar bajo la influencia de esta magia curativa. La figura encapuchada muestra asombro al ver el nivel de maestría que llevaba aquel dragón, una magia que buscaba dominar sin resultados. Misteriosa, ese hechizo, ¿de dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Exclamó casi rogando una respuesta al extraño tipo que se mantenía en un semblante misterioso. Yo, es una habilidad que poseo desde hace mucho tiempo. Pero no es algo que debas entender. Misteriosa, entender. ¿Quién eres tú realmente? La pregunta fue soltada al ser que se encontraba debajo de la capucha, que buscaba su respuesta ante las decisiones que había tomado. ¿Era el tipo que salvó su mundo, o el que lo condenó? Una fuerte respuesta le podría llevar a cabo pero ni él mismo lo sabía, así que de forma enigmática respondió. Yo, ya no soy nadie, solo soy un aventurero con sus propios secretos. Te sugiero que sigas tu camino y tengas cuidado, la próxima vez, tal vez no haya un héroe que te salve. Sin más, Ángel se retira, dejando a la maga cazadora con una sensación de asombro y una pregunta sin respuesta en la mente. Cada paso que daba aquel misterioso sujeto era como una daga, aquella desconocida llevaba a los buscando esa magia y nadie podría replicarla, no existía mago que pudiera hacerla sin siquiera caer agotado. Su oportunidad estaba justo frente de sus narices y debía tomarla. De repente el dragón fue detenido en cuestión de segundos para su sorpresa. Yo, ¿qué te ocurre? Exclamó aquel dragón sin mirar atrás pues aquella individua se encontraba sosteniendo su capucha. Misteriosa, he visto cosas más allá de la comprensión, la magia que utilizaste, es única, y la he buscado por todo sin resultados hasta ahora. Yo, ya veo, debí imaginarme que eras una maga, todo tiene sentido y dime, ¿qué planeas hacer? El dragón solo miras con seriedad a la maga que osaban detenerlo esperando una respuesta. Aquella chica sin más preámbulos, puso su mano en su pecho para respirar profundamente mientras se quitaba la capucha. Maga cazadora, me llaman maga cazadora y te pido que me dejes ser tu discípula. La sorpresa fue tal que cambió por completo el semblante de aquel dragón. Yo, discípula, ¿lo dices en serio? La duda se invadía al dragón al no creer lo que escuchaba de alguien que apenas conoció y hace mucho que no recuerda, en cambio la maga cazadora, ansiosa por aprender no dudó en contestar. Cazadora, por favor, he buscado ese conocimiento por mucho tiempo. Tu magia curativa es asombrosa, quiero aprender de ti. Ángel no sabía qué responder al respecto, tenía muchas cosas en mente y ni hablar de detener dos grandes males que amenazan con su existencia, era una pesada carga, una carga que en el fondo sabía que no podría cargarla sola. Después de un momento el dragón solo suspira para contestar. Yo, si de verdad planeas aprender de mí, ten en cuenta que no será fácil. La magia que poseo es antigua y requiere más que disciplina para poder usarla. Cazadora, entiendo. Estoy dispuesta a aprender todo lo que puedas enseñarme. Yo, bien, solo una cosa más. Exclamó para mirar a cierta maga que le invadía la duda. Yo, es probable que en un futuro todo pinte mal, solo espero que cuando ese día llegue, me ayudes a combatir el mal sin importar que sea, sin importar lo que se tenga que hacer, ¿estás dispuesta a aceptar esa condición? Las palabras venían previendo un mal presagio, una amenaza de la cual el dragón era consciente y pese a dar su mano a la maga para cerrar el trato con intenciones de que ésta cambiará de opinión, solo consiguió lo contrario. Cazadora, será un gusto ayudarlo en su viaje, prometo no retractarme hasta que su misión haya terminado, señor Escamoso. Con esta nueva dinámica, Ángel y la maga cazadora inician un viaje juntos pactado tras un apretón de manos. Había muchos que hacer y solo estaba empezando. Iniciando el mal de una profecía autocumplida.
muere como un héroe, o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Vine inspirado XDDD, solo les recuerdo que tengo una historia de Beastars, me hace ilusión que la vean, pero no los obligaré, chaito. Un destino incierto. Cuando menos lo noté estaba en un vacío conocido. Ángel se encontraba en un paisaje desolado y oscuro. Una energía verde, densa y ominosa, brotaba desde el suelo y crecía rápidamente. El ambiente estaba cargado de un aura malévola mientras la oscuridad se expandía sin piedad. Figuras conocidas, seres queridos de su pasado, emergían de las sombras. Sin rostro, pero con una presencia que denotaba rencor y decepción. Observaban en silencio mientras la energía verde los envolvía junto con todo a su alrededor. ¿Qué están haciendo? Ángel luchaba por liberarse, pero cada intento era inútil. La energía lo envolvía, se aferraba a él como si intentara arrancarle la esencia misma. ¿Por qué me hacen esto? La sensación de ser consumido por la oscuridad se intensificaba, creando una angustia abrumadora de la ni siquiera podía escapar. De repente, Ángel despertó sobresaltado, su corazón aún latiendo con fuerza como si lo que hubiese visto de verdad pasó, pero todo había sido una simple pesadilla. Cazadora, ¿se encuentra bien? La maga cazadora lo miraba con curiosidad, de repente aquel ser escamoso despertó de forma abrupta en la silencio danza de la fogata, esperando que compartiera los detalles. Sí, estoy bien, creo que fue un sueño. Cazadora, entiendo. Aquella maga solo podía ver el movimiento de la fogata de forma inusual, dentro de ella parecía provenir una rara esencia mágica. La maga cazadora, con una curiosidad evidente en su voz, preguntó. Cazadora, ¿qué es lo que soñaste, señor escamoso? El dragón con un tono reservado y dudoso solo decidió hacerlo a un lado. Solo fue un sueño común, además. Déjame de decir señor, no soy tan viejo. Cazadora, claro. Mientras descansaban en aquel tranquilo lugar de el susurro del viento contrastaba con la inquietud que persistía en el pensamiento de Ángel. ¿Qué habrá sido eso, una simple pesadilla o algo más, acaso era el lienzo de un efecto mariposa? Las dudas carcomían al dragón en silencio mientras que, la maga cazadora, observándolo atentamente, continuaba intrigada por la misteriosa visión que lo había sacudido al tipo escamoso y decidida a romper el silencio, cambió su enfoque en la amigable oscuridad de la noche. Cazadora, maestro, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Tras soltar su pregunta cierto dragón solo pudo suspirar, como podría explicarles a todos en el grave problema que se metió solo por volver a era bastante grave pero... En el fondo... Sabía que solo podía confiar en ellos para combatir cualquier mal. Reservado, al dulce reino, tengo algunos asuntos que resolver. Cazadora, intrigada, ¿acaso son asuntos personales? Serio, no necesariamente, pero en verdad necesito ir a ese lugar, tengo muchas cosas que hacer. Cazadora, en ese caso, existen rutas que nos ayudarán a cortar el paso en pocos días, si tomamos una de ellas el viaje será realmente corto hacia su destino. Ante lo dicho el dragón solo dio una ligera sonrisa ante lo escuchado. ¿Conoces las rutas? Cazadora, claro, déjate enseño. De la nada misma, aquel dragón solo pudo ver cómo la maga sin esfuerzo alguno logró aparecer un rollo peculiar ante sus ojos. Cazadora, este mapa nos dirá nuestra ubicación exacta en tiempo real. Interesante. ¿Y cómo funciona? Cazadora, solo agregas algo de poder mágico, o en este caso magia, y debes centrarte en tu objetivo en concreto, solo así podrás divisar la ruta más rápida hacia esta. Ante la explicación dada por la maga, procedió a los pocos minutos cerrando sus ojos para empezar a demostrarlo el funcionamiento de esta, la vista del dragón se enfocó en aquel rollo vacío y, de pronto, pudo divisar cómo una ruta se empezaba a formar hasta su objetivo. Es un objeto bastante impresionante. Cazadora, lo sé, tuve suerte de encontrármelo en un calabozo, y ahora. Sin previo aviso la maga enfocó su vista en el mapa para dar la ansiosa respuesta al dragón. ¿Y bien? Cazadora, malas noticias, debemos seguir por el desierto de la muerte si queremos cortar tiempo. Supongo que el nombre lo dice todo, ¿qué tan peligroso es? Cazadora, es una escala del 1 al 10, diría que 6, hay uno que otra bestia peligrosa pero es fácil perderse, aunque con el mapa la cosa no es tan complicada. Ya veo, habrá que conseguir provisionar para el viaje. Cazadora, no es mala idea pero, creo que no habrá que preocuparnos por eso. ¿Por qué lo dices? De la nada aquella maga acercó el mapa al dragón para que contemplara la ruta con un extraño paradero. Es en serio, ¿por qué alguien haría un reino en ese lugar? Exclamó aquel dragón para ver un reino en la misma nada de aquel desierto. Cazadora,
Tal vez es por la división de las tierras, muchos reinos se crearon por todos o por lo que en alguna parte debieron asentarse. Aún así, ese lugar es bastante desolado para que un reino prospere. Los pensamientos de aquel dragón se tornaron peculiares entre más cosa descubría de estos tiempos. Suspiro, supongo que podremos hacer una visita para reponer. Cazadora, el reino desayuno, algo me dice que no habrá que preocuparse por los alimentos. Bien, entonces está decidido, cuando el sol salga, retomaremos la ruta que planteaste, en verdad debo agradecerte. Cazadora, no es nada, solo espero que me ayudes con mi objetivo, maestro. Ante lo escuchado aquel dragón solo pudo negar la cabeza con ironía bajo su susurro peculiar. No soy digno de ser maestro de alguien. Aquel dragón exclamó en silencio aquellas palabras mientras divisaba el fuego latente de la fogata que proyectaba sus sombras mientras la maga cazadora evaluaba las palabras del maestro, en medio del misterio y la incertidumbre. La noche continuaba su avance silencioso mientras que cierta alumna trataba de descifrar el origen de aquel misterioso sujeto. Al amanecer, el sol iluminaba las tierras de Oo, dando vida a cada rincón de esas tierras, pero, en el castillo de un reino, Mentita, el leal mayordomo, buscaba a la princesa con sutileza. Mentita, otra vez se desveló, esto no puede ser nada bueno. Exclamó cierto mayordomo con pesadez mientras sus pasos resonaban por los pasillos hasta llegar a su laboratorio, donde la encontró absorta en un proyecto que hace tiempo mantiene en pie. Mentita, con respeto, princesa, siento interrumpirla en su trabajo, pero he traído las noticias del Festival Anual del Héroe. De la nada, cierta pelirrosa se quita el casco de protección para mirar fijamente a su mano derecha, aparentemente con curiosidad. Bon nivel, con atención. ¿Y qué novedades hay, Mentita? Dudo que haya pasado algo grave. Exclamó con desdén mientras se detenía para finalmente prestarle atención a su menta. Mentita, señalando la figura, el dulce reino se prepara para el festival, todos esperan al menos verla más de una vez por sus aposentos, pero usted parece absorta en su trabajo, me preocupa su princesa, con determinación, todo está bajo control, Mentita. Este proyecto es crucial para la seguridad del reino y lo sabes perfectamente, en un mundo como este que fue capaz de derrotar a nuestras mejores piezas. Solo nos queda evolucionar. Mentita, ante lo dicho por su reina, solo podía negar con la cabeza con cierta ironía, sabía perfectamente que había una verdad en sus palabras, una verdad que no podía contradecir. Mentita, no niego que hayan amenazas fuera del reino, pero siempre habrá alguien que se alce en contra de ellas, sin importar el precio. Ante lo dicho, cierta Mentita solo podía mirar como una gran espada oscura irreparable se mantenía guindada en aquel laboratorio como un recuerdo del gran precio que se pagó en el pasado por una era de tranquilidad bajo la mirada de su princesa. Mentita, admiro su preocupación, mi princesa, pero hay nuevos aventureros que se alzan, tal como Finn y Jack, solo por una vez podría confiar en ellos y finalmente tener un descanso. La preocupación de su mayordomo se hacía notar verdaderamente hacia la reina de ese reino, una reina que evitaba mirar esa espada como una especie de castigo que la atormentaba, que ocasionó grandes cambios para todos en varios aspectos. Bon nivel, ese dúo es bastante bueno, pero no puedo dejar desprotegido a mi reino y mientras que todos crean que el gran protector de Oo siga vivo. Ante sus palabras, de pronto bajo la mirada de Mentita y a espaldas de cierta reina, se podía divisar una gran figura de imponente tamaño que alzaba sus alas con desdén. Los enemigos jamás se atreverán a atacar. Ante las palabras de su reina, Mentita solo pudo callarse de forma derrotada, sabía que no podía debatir con ella sin encontrar una justificación. Mentita, entiendo. La apoyaré en lo que puede en ese caso, que tenga un buen día. Mentita se retiró con respeto aunque con una mala sensación, dejando a la princesa inmersa en su laboratorio con la misteriosa figura que le daba mantenimiento. Mientras tanto, en el dulce reino, la preparación para el Festival Anual del Héroe continuaba con entusiasmo bajo la guía de aquel mayordomo. Pero a lo lejos de esas tierras, a mitad de camino se podía divisar a dos figuras encapuchadas atravesando un desierto. Mientras cruzaban con el abrasador clima, Ángel, el antiguo héroe, notó el cansancio en su alumna, la maga cazadora, bajo el implacable sol. Pese a todo, la aprendiz guiaba el camino con su pergamino mágico sin importar el problema que se le presenta. Con un gesto amable y consciente, el dragón le ofreció una cantimplora, rompiendo el silencio del lugar y expresando su preocupación por su bienestar. Toma esto. El calor puede ser implacable. Cazadora, agradecida, gracias, no estoy acostumbrada a estos climas. Con curiosidad, ¿nunca habías cruzado un desierto antes? Maga cazadora, sonríe, no, nunca he tenido la necesidad. Pero estoy dispuesta a aprender, y creo que este viaje es una gran oportunidad. Ya veo. Ante lo dicho, aquel dragón solo pudo mirar al unísono mientras su alumna se hidrataba pensando en sus palabras.
El camino que recorre uno para obtener conocimiento o poder muchas veces es difícil. ¿Qué estaría dispuesto a hacer esta maga por ese poder? Los pensamientos del dragón se vieron interrumpidos cuando pudo ver cómo una cantimplora le era devuelto. Cazadora, tú también debes hidratarte, escamoso. Yo, no lo necesito. Sin más, aquel dragón siguió su camino bajo la mirada de su alumna que le seguir el paso cambiando de papeles por el momento. Cazadora, sé que no debería, pero a este punto debería decir que eres un tipo de reptil, ¿no? Yo, vaya, ¿lo supiste con magia? Cazadora, en realidad fue sencillo descubrirlo, una cola con escamas junto a los que haya la vista a tus brazos y, tu cara, no estoy completamente segura pero dirías que... ¿Eres parte de los cómodos? Ante la deducción de aquella maga aquel dragón solo pudo soltar una ligera carcajada ante lo inesperado. Cazadora, ¿acerté? Yo, no. Cazadora, oh. Yo, aún así, supongo que si soy un reptil o lagarto, con el tiempo los descubrirás aunque ahora, tenemos una visita que hacer. De la nada se puede ver cómo aquel encapuchado de imponente tamaño se detiene en la cima del desierto para que detrás de él su aprendiz hubiera dándose cuenta de dónde habían llegado. Cazadora, el reino desayuno. Yo, ese nombre le quita la seriedad pero sí, estamos cerca. Cazadora, se podría decir que llegamos a mitad del camino, ¿no? Yo, por supuesto, aunque nos queda mucho por delante. Aquel dragón solo se detuvo nuevamente para contemplar la vista bajo el desértico aire que habitaba en aquellos lugares. Yo, cazadora, ¿qué tipo de magia utilizas? La pregunta fue soltada a la intemperie de repente por el maestro. Cazadora, no quise estancarme en una fija, así que mayormente uso la magia de la naturaleza, tienes hechizos muy variados y útiles. Yo, ya veo, y pensar que la magia de color verde se consideraba oscura. Exclamó al unísono para apretar sus puños y sentir cómo el mana fluía en su sangre esperando el momento de ser lanzada a mala muerte, había vuelto pero con una gran tormento encima el cual espera ya no cargar jamás, un tormento que solo pocas personas conocían y entendían. Cazadora, con detestable te refieres a... ¿La magia prohibida, la que narran las historias que usa un nigromante? Aquel nombre invadió la cabeza del dragón brevemente tras escuchar ese nombre. Yo, ¿qué tanto sabes de ella? Cazadora, supongo que lo básico, después de todo es una leyenda que se les cuenta a los aprendices para no tentarlos a un mal camino. Yo, interesante, esta leyenda. ¿Es reciente? Cazadora, negando, claro que no, se podría decir que es como esos mitos que se siguen contando con las generaciones hasta que llegan al oído de uno. Yo, entiendo, supongo que ya es bastante vieja. Cazadora, ¿acaso nunca escuchaste esa historia de las tierras de Oo? Yo, de Oo, ¿a qué tipo de historias te refieres? Cazadora, pues a la creación de estas y como estas fueron protegidas por supuestos héroes aunque sinceramente la historia estás bastante alteradas cada vez que las escucho. Unos dices que eran máquinas de metal de enorme tamaño. Yo, ¿máquinas? Cazadora, sí. Sinceramente dudo que existiera algo así, después de todo es solo una leyenda. Yo, me encantaría escuchar tu versión en ese caso. Exclamó con curiosidad bajo la duda de la maga. Cazadora, no es la gran cosa, según por lo que escuché estos héroes nacieron mucho después de la guerra de los champiñones. La maga cazadora durante el trayecto empezó a contar los hechos desde lo que actualmente sabía, una historia que fue difundida en todos los reinos pero que con el paso del tiempo, fue siendo modificada a conveniencia. Una historia de hace miles de años. Una historia que sería narrada no solo para recolectar información sino también, para unir brevas peculiares entre los que dialogaban. Hora de mimir. ZZZZ. El camino a casa. En medio del árido desierto. El reino desayuno se alzaba como un oasis de vida entre las dunas de arena. La reina, una figura imponente con una mirada firme y determinada, observaba con preocupación el horizonte, donde se aproximaba una tormenta amenazante. A su lado, su hermana la princesa Tostada, una mujer de inteligencia aguda y determinación inquebrantable, compartía su preocupación mientras evaluaban los desafíos que se avecinaban. Desayuno, la tormenta se está acercando, hermana. Nuestro reino podría estar en peligro si no nos preparamos adecuadamente. Tostada, sí, hermana. Necesitamos asegurarnos de que nuestras defensas estén listas y de que tengamos suficientes suministros para proteger a nuestro pueblo, pero en un lugar como este, las posibilidades son limitadas. La reina asintió, consciente de la responsabilidad que recaía sobre ellas para proteger a su pueblo y asegurar la supervivencia del reino desayuno en medio de las adversidades del desierto. Pero ¿cómo podrían prosperar si ni siquiera podían salir de esta tierra dada la amenaza del desierto? Incluso han pedido ayuda a la princesa de Dulce,
pero solo les envía recursos para sobrellevar la situación. Incluso pensó en ir personalmente a pedir la ayuda al héroe que protege Oo. Pero hasta el momento no tiene conocimiento de dónde se resguarda, solo apareciendo en malos tiempos. Pese a ello, nunca perdió la esperanza pues, había oído que con el milenio del dulce reino, este mostraría presencia para encender una fogata en celebración de la paz que hay en Oo. Era su oportunidad de hacer su petición, aunque primero debía encontrar de cruzar sin el problema del desierto. No es como si la solución se presentara justo en su puerta. ¿O sí? De repente, la guardia del reino irrumpió en la sala del trono, con una expresión de urgencia en su rostro. Guardia del reino Desayuno, su majestad, princesa Desayuno, tenemos forasteros del exterior que buscan refugio en nuestro reino. Han llegado buscando protección de la tormenta que hay afuera. La princesa Desayuno frunció el ceño, sorprendida por la noticia. Sabía que era extremadamente raro que alguien se aventurara a través del inhóspito desierto, especialmente durante la noche. ¿Pe Desayuno, forasteros aquí? Eso es inusual. ¿Cómo han llegado hasta nuestro reino en medio del desierto? El guardia se encogió de hombros, visiblemente desconcertado por la situación. Guardia del reino Desayuno, no lo sé, Su Alteza. Pero están afuera, buscando refugio. ¿Qué deberíamos hacer con ellos? La princesa Desayuno reflexionó por un momento, pensando en la mejor forma de abordar esta situación inusual. Princesa Desayuno, contemplativa, tráiganlos aquí. Les daremos refugio por esta noche y... díganles que están invitados al almuerzo de mañana. Martillo. Postdata acorte nombre para no escribir guardia del reino de Desayuno, por flojera y porque ocupa palabras que no aportan mucho XD, ahora sí, a reparar la cuarta pared. Guardia de, como ordene. Sin más aquel guardia con un gesto, se retiró para acatar la orden que se le había encomendado, pero esto generó dudas en los presentes. Pe Tostada, ¿estás segura de esto, hermana? ¿Y si son peligrosos? Pe Desayuno, es una posibilidad pero, confío en que podemos manejar la situación. Además, ¿no es nuestra responsabilidad ayudar a quienes lo necesitan? Pe Tostada, así es, pero espero que al menos hayas ideado algo en la marcha, hermana. Pe Desayuno, me conoces bastante bien, ahora debemos descansar para atender a los forasteros por la mañana. Sin más ambas hermanas se retiraron de la sala con grandes dudas en mente, quiénes eran estos desconocidos, no lo sabían con exactitud, pero el llegar aquí con este tiempo es una promesa digna de reconocer. Aunque ese reconocimiento fuera de lo más simple. Las horas pasaron, y en los pasillos del reino del almuerzo se podía divisar un guardia guiando a los desconocidos en la noche con una antorcha. Guardia de, ya estamos cerca. Exclamó el guardia a las figuras que guiaban, encapuchados que lo único que destacaban era en el misterio que abordaban en ellos, aunque el enorme tamaño de uno de ellos pudo haber sido un problema en el camino. Los forasteros, un dragón y una maga cazadora, fueron guiados por el guardia hasta una de las habitaciones del castillo del reino Desayuno. Después de asegurarse de que estuvieran cómodos, el guardia les informó sobre la solicitud de la reina para que se unieran al almuerzo al día siguiente. Guardia de, bueno, aquí estarán a salvo por la noche. La reina les ha pedido que se unan a ella y a la princesa Desayuno para el almuerzo mañana. Espero que se sientan bienvenidos en nuestro reino. Yo, asintiendo, entendido, gracias por su hospitalidad. M. Cazadora, curiosa, ¿la reina nos ha invitado al almuerzo? ¿Qué podría querer de nosotros? Guardia de, encogiéndose de hombros, eso no me corresponde especular, pero estoy seguro de que todo se aclarará en el almuerzo. Buenas noches, forasteros. Después de despedirse, el guardia se retiró, dejando a Ángel y la maga cazadora a solas en la habitación del castillo, preguntándose sobre la invitación de la reina y lo que les depararía el día siguiente, sumidos en sus pensamientos sobre la invitación de la reina al almuerzo del día siguiente. La M. Cazadora miró a Ángel con curiosidad antes de romper el silencio. M. Cazadora, ¿qué crees que la reina quiere de nosotros? Yo, reflexionando, no lo sé, pero parece que algo importante. Tal vez esté relacionado con la tormenta y cómo llegamos aquí, si te soy sincero el clima de estas tierras es bastante peligroso. M. Cazadora, asintiendo, tienes razón. Deberíamos descansar y estar listos para el almuerzo mañana. Yo, ni que lo digas. Aquel dragón dejó su equipo a un costado y se sentó en la cama, que resultaba ser bastante pequeña para su tamaño, y suspiró mientras la M. Cazadora observaba con curiosidad. La habitación del castillo parecía acogedora pero extraña para ambos viajeros, quienes se encontraban en un lugar desconocido y con un propósito aún más misterioso por descubrir. De pronto, la maga cazadora observó cómo el dragón movía la cama para hacer espacio y se sorprendió por su gesto. Decidió romper el silencio y preguntarle qué estaba haciendo. M. Cazadora, ¿qué estás haciendo, escamoso? Yo,
solo moviendo la cama para hacer un poco más de espacio. Es un poco pequeña para mí, pero no te preocupes, mañana la volveré a su lugar. Cazadora, oh, entiendo. Bueno, espero que puedas descansar un poco. Yo, gracias. Y dime, ¿qué te parece este lugar? Exclamó el reptil mientras se acomodaba en el suelo bajo la luz de la vela que se encontraba en la habitación. Cazadora, es diferente. Nunca había estado en un reino como este, pero parece agradable. Yo, ya veo, sinceramente me esperaba un reino más grande, pero lo único que hay hecho es apenas y el castillo. Cazadora, bueno, sinceramente el que siga este lugar aún activo sí que es una sorpresa. Yo, y en un reinado, seguro que mañana lo sabremos. Sin más, aquel encapuchado quedó en silencio para mirar el techo en silencio, tratar de conciliar el sueño. Ángel se acurrucó en el suelo, tratando de encontrar una posición cómoda para dormir bajo el sonido de la tormenta de afuera, cuando de repente, escuchó un sonido suave y rítmico a su lado. Al girar la cabeza, vio a su alumna, acostada en el suelo de manera similar, tratando de conciliar el sueño. Yo, ¿no deberías descansar en la cama? No veas esto como un entrenamiento. Cazadora, no te preocupes, señor Escamoso. Suelo dormir en el suelo regularmente, ya sea en el pasto bajo la luz de las estrellas o en una habitación de un castillo. Estoy acostumbrada. Ante lo escuchado, el dragón no dudó un momento para finalmente aceptarlo. Ángel, bueno, si estás segura. De todos modos, si necesitas algo durante la noche, no dudes en decírmelo. Cazadora, gracias, pero estaré bien. Yo, en ese caso, descansa. Tras lo dicho, el dragón se encontraba tumbado en el suelo, tratando de encontrar una posición cómoda para descansar. Justo cuando parecía que por fin caería en el sueño, una voz lo sacó de sus pensamientos. Cazadora, sé que no debería, pero, ¿puedo hacerte una pregunta personal, maestro? Ángel, ligeramente sorprendido por la interrupción, se volvió hacia la maga cazadora, cuya figura apenas era visible a la luz tenue de la habitación. Yo, está bien. Ante la respuesta positiva del dragón, la maga cazadora no pudo contener su ilusión para buscar una pregunta, y entre todas ellos eligió. Cazadora, ¿de dónde provienes? El dragón se tomó un momento antes de responder, pensando en cómo abordar la pregunta sin revelar demasiado. Yo, bueno, eso es un poco complicado. Soy de varios lugares. He viajado mucho y no tengo un hogar fijo en el que haya crecido. Tal vez porque nunca considero su hogar un lugar en el que no hubiera ningún ser cercano. La maga cazadora asintió, comprendiendo la respuesta de Ángel. No sabía por qué ocultaba aquello, sus respuestas eran vagas, pero a sus ojos aquel que ahora es su maestro, no parecía una mala persona, más bien, todo lo contrario. Cazadora, entiendo. No quise ser indiscreta, solo estaba curiosa. Ángel, no te preocupes. Es comprensible. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? Así comenzó una conversación íntima entre el dragón y la maga, compartiendo sus experiencias y reflexionando sobre su estilo de vida nómada. Cazadora, bueno, yo vengo de un lugar bastante lejano y poco conocido. Es un reino mágico oculto entre los árboles eternos y las cascadas cristalinas. Ángel, intrigado por la descripción, frunció el ceño ligeramente. Aunque conocía muchas tierras de Ho, esta descripción sonaba nueva para él. Eso suena fascinante. ¿Cómo se llama ese reino? La maga cazadora se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando si revelar o no el nombre de su lugar de origen. Cazadora, prefiero no decir su nombre por ahora. Es un lugar que ha mantenido su existencia en secreto durante mucho tiempo, y me gustaría preservar ese secreto por el momento. El dragón asintió, respetando la decisión de su alumna. Yo, entiendo. Todos tenemos nuestras razones para mantener ciertas cosas en secreto y aún así, suena como un lugar hermoso. ¿Por qué decidiste irte? La maga cazadora bajó la mirada por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso en su pasado. Cazadora, mi partida fue una decisión difícil. Fue por razones personales, cosas del pasado que aún me persiguen hasta el día de hoy. Mi viaje comenzó como una búsqueda de conocimiento y poder, pero también hubo una búsqueda de respuestas. Ángel notó un rastro de tristeza en la voz de la maga, pero también una determinación inquebrantable. Y algo más, algo que emanaba de ella, una energía oscura que no pudo pasar por alto, podría no ser percibido como magia, pero sentía dentro de su alumna un sentimiento de venganza. Yo, entiendo. A veces, el pasado nos impulsa a buscar respuestas que nos ayuden a seguir adelante. Pero ten cuidado, a veces las cosas suelen torcerse entre más intentes arreglarlas. La maga cazadora inclinó la mirada, encontrando la mirada del dragón con la suya propia.
Sus ojos reflejaban una determinación feroz, pero también una sombra de duda y dolor en el reptil. Cazadora, lo sé. Pero no puedo detenerme ahora. Tengo que encontrar las respuestas que busco, cueste lo que cueste. El momento quedó suspendido en el aire mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. En ese instante, Ángel sintió una conexión más profunda con su alumna, una comprensión de su pasado y sus motivaciones. Y también una advertencia silenciosa de los peligros que podrían enfrentar juntos en el futuro. Pasaron los minutos bajo el extenso pensamiento del dragón ante los escuchado para finalmente dar una respuesta. Yo, en ese caso. Espero que la magia que aprendas de mí sea la solución que buscas a tu vida. Justo cuando aquel pensativo dragón había respondido, pudo escuchar el sonido provenía de su respiración tranquila y constante. Ángel se sorprendió un momento al verla allí dormida. Supongo que no mentías, alumna. Ante lo pensado sonrió levemente, reconociendo el gesto de camaradería de su compañera de viaje, y el cómo ahora cada vez se encuentra más cerca de volver a su hogar, con las personas que más le importan, haciendo que cada decisión que tomo por verla saber no fuera en vano. Autor, si me he tardado XD, de la nada leí comentarios y dije. A chambear, o escribir bueno, es bonito imaginar estas escenas, aunque creo que yo soy el enemigo de los Ox porque puras tragedias en sus vidas JS. Qué mala soy. 3. Sin más que decir se despide su hongo elegante. Nos vemos mis elegantes lectores. Las brasas del pasado. Desde lo más oscuro de las sombras, observo a estos dos intrusos en el reino del desayuno. Sus movimientos, sus palabras, todo está bajo mi mirada penetrante. Pero, ¿qué diferencia hay entre ellos y yo? Ambos actuamos en busca de nuestros propios intereses, sin importar el costo. Aunque sus motivaciones puedan parecer nobles, no dejan de ser meros mortales en este juego eterno de poder y dominio. En sus corazones laten los latidos de los héroes, pero ¿acaso saben lo que les aguarda al final de este camino? ¿Es la promesa de una recompensa lo que los impulsa o acaso es algo más profundo, algo más oscuro que los empuja hacia adelante? El destino siempre ha sido caprichoso, y aunque crean que persiguen un noble propósito, pueden encontrarse enredados en las telarañas del destino, enfrentando desafíos que nunca imaginaron. Las sombras se ciernen sobre ellos mientras avanzan, como dos piezas de un juego cósmico que se despliega en el tablero de la existencia. ¿Son meros peones en manos de fuerzas más grandes o tienen el poder de cambiar el rumbo de su propio destino? Solo el tiempo lo dirá, mientras navegan por los senderos tortuosos de la aventura y la incertidumbre. Enfrentarán desafíos, traiciones y sacrificios en su búsqueda de respuestas, pero cada paso que dan los acerca un poco más a la verdad que ansían. ¿Serán capaces de resistir las pruebas que les aguardan, o sucumbirán bajo el peso de su propio destino? Yo ya sé la respuesta y cuando ese momento llegue, mi momento de tomar el control para traer a mi maestro será el movimiento irrefutable para poner en jaque a todos en este tablero. Todo gracias a su estúpida decisión. En algún lugar de Oo. El sol ascendía en el horizonte, disipando las sombras de la noche y trayendo consigo un nuevo día al reino desayuno. En la pequeña sala del castillo, nuestros forasteros se encontraban reunidos, disfrutando del desayuno servido por los corteses sirvientes del reino. El ambiente estaba lleno de energía, con la luz del sol iluminando la habitación y el aroma tentador de los alimentos llenando el aire. Los guardias y los sirvientes iban y venían, ocupados con sus quehaceres matutinos, mientras la princesa Desayuno y la princesa Tostada se sentaban en el extremo de la mesa, esperando conversar con los visitantes. Nuestros forasteros se encontraban justo al otro lado de la mesa sentados juntos pese a los pequeños detalles evidentes. Pese a ello, la hora del almuerzo se pudo llevar a cabo. Los minutos pasaban, mientras la maga cazadora disfrutaba su desayuno con apetito, otro tenía algo extraño en sí, con una expresión pensativa, observaba su plato de huevos. ¿Qué está pasando conmigo? Solía adorar estas cosas, pero justo ahora ni siquiera puedo soportar la idea de probarlos. Es como si mi propio cuerpo estuviera rechazando algo que solía disfrutar. No entiendo qué está sucediendo. Cazadora, ¿pasa algo, señor escamoso? ¿No has tocado su plato? Ante la pregunta aquel dragón fue sacado de sus pensamientos para poner atención en su entorno. No pasa nada. Solo no tengo mucha hambre en este momento. Cazadora, bueno, quizás se te pase después de probarlo. Aquel dragón solo asintió de forma calmada, guardando sus pensamientos para sí mismo mientras luchaba por encontrar el apetito que solía tener. De una forma decidida dio el primer bocado, intentando buscar el sabor de los viejos tiempos, pero lo único que encontró fue un sabor amargo. Pasaban los minutos que parecían una eternidad al momento de dar un bocado uno tras otro hasta que se terminó con un plato vacío. Aunque el proceso no fue fácil de digerir, sabía que había cosas que atender al final de esta. Y así fue.
Al otro extremo de la mesa una figura femenina se alzaba para mirar a los forasteros con un toque de calma, acción que no fue desapercibida por estos mismos. Desayuno, con elegancia, disculpen las molestias, pero me gustaría poder hablar con ustedes ahora que han terminado. Ambos forasteros simplemente asintieron con tranquilidad, dada la circunstancia sería muy descortés negarnos a cooperar. Yo, ¿qué es lo que necesita de unos forasteros, Su Majestad? La princesa Desayuno suspiró profundamente, sus ojos reflejando el peso de la responsabilidad que cargaba. Desayuno, mi reino, no está prosperando como debería. El lugar donde tuvimos que asentarnos no era la mejor opción, pero era lo único que teníamos. Las condiciones aquí son duras y nuestros recursos son limitados. Aunque no los conozco bien, veo que son fuertes y capaces. Por eso les pido este favor. Necesito que entreguen un comunicado al reino que está cruzando estas tierras, el Dulce Reino. Ante aquel hecho, la maga cazadora solo vio a su maestro de reojo, pensando en qué respondería. Había muchas dudas al respecto, pero la princesa Desayuno continuó. Princesa Desayuno, los héroes verdaderos escasean en estos tiempos, y temo que sin ayuda, mi pueblo no sobrevivirá. Las palabras eran un eco resonante, no sabía por qué, pero... Un recuerdo nostálgico vino a la mente del dragón, un recuerdo que hace tiempo había vivido. Cazadora, ¿qué opina al respecto, escamoso? Ante lo comentado, la decisión estaba puesta en el dragón, sintiendo una chispa del heroísmo que alguna vez lo impulsó, decidió aceptar la misión sin pedir nada a cambio. Yo, lo haremos, cumpliremos su petición, pero dígame, ¿qué es lo que les impide cruzar estas tierras? Horas más tarde. Después de recibir la explicación, Ángel y la maga cazadora se encontraban caminando por el árido desierto. El calor era implacable, y las dunas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un guardia del reino Desayuno, enviado como escolta, caminaba junto a ellos, consciente del peligro que acechaba. Mientras avanzaban por las dunas bajo el abrasador sol, la inquietud crecía en la mente de la maga cazadora. Cazadora, maestro, ¿qué haremos si nos encontramos con esa criatura de la que habló la princesa? Yo, solo déjalo en mis manos. La respuesta de Ángel fue tranquila pero firme, transmitiendo un aire de confianza que, sin embargo, no disipó completamente las dudas de la maga cazadora. Ella lo observó de reojo, preguntándose qué planes tendría su maestro y qué secretos escondía su tranquila exterioridad. Cazadora, pensativa, pero ¿cómo enfrentarás a algo tan poderoso? ¿Qué escondes, señor escamoso? Aquel dragón, sintiendo la peculiar mirada de su alumna, solo suspiró para responder. Yo, mirando hacia el horizonte, a veces, las respuestas que buscamos solo se revelan en el momento adecuado. Confía en mí. El viento del desierto soplaba fuerte, levantando pequeñas nubes de arena a su alrededor, y aunque la maga cazadora estaba acostumbrada a confiar en su maestro, no pudo evitar sentir un nerviosismo al pensar en la incierta amenaza que yacía adelante en su camino. Por su parte, Ángel avanzaba con determinación, sabiendo que más allá de su compromiso con la princesa, estaba su propio deseo de probarse a sí mismo en este nuevo desafío. El grupo avanzaba por el desierto, el calor era implacable, y el silencio solo era roto por el crujido de la arena bajo sus pies. De repente, la calma fue interrumpida por un sutil pero inquietante movimiento en el suelo. La arena comenzó a moverse, como si algo gigantesco se desplazara bajo ella. Guardia no puede ser. La bestia está aquí. La maga cazadora se puso en guardia, su mirada recorriendo frenéticamente el terreno, mientras que Ángel, con una expresión estoica, simplemente observaba con calma, calculando dónde aparecería la criatura que atormentaba ese reino. Yo, pensativo, no podemos huir ni movernos. Se está moviendo justo dejado de todo este lugar. Sin embargo, el temblor aumentó, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El guardia, presa del miedo, decidió actuar por instinto. Guardia debemos irnos. Sin esperar respuesta, el guardia giró sobre sus talones y comenzó a correr, alejándose del grupo. La maga cazadora intentó detenerlo. Cazadora, espera, es demasiado peligroso. Antes de que pudiera hacer algo más, un estruendo ensordecedor resonó cerca del grupo. La tierra se abrió en un punto cercano, y la arena fue arrastrada hacia un abismo. La maga cazadora se cubrió, temiendo lo peor. Pero cuando alzó la vista hacia el lugar del estruendo, se encontró con una escena inesperada. Ángel estaba de pie, firme como una montaña, protegiendo al guardia temeroso. El dragón lo había detenido justo a tiempo, impidiendo que fuera engullido por la bestia. La maga cazadora dirigió su mirada hacia la criatura que había surgido de la arena. Cazadora, pensando, ¿cómo lo hizo? No solo el tiempo de reaccionar fue espontánea, apenas si pudo pensar claro para que su vista fuera tomada por aquel enorme ser.
Un gusano gigante con feroces dientes emergía del suelo, su tamaño era imponente, una bestia de proporciones colosales. Pero lo que más llamó su atención fue su maestro, enfrentándose a la criatura sin mostrar un atisbo de miedo. Yo, mirando al gusano, ¿este es el demonio del desierto? Bueno, no importa, acabemos con esto. Concentró su energía y usó su mera presencia para intimidar a la criatura, un poder que había usado en incontables enfrentamientos para dominar a sus enemigos. Pero para su sorpresa, el gusano no mostró ninguna reacción. El dragón, acostumbrado a ver a sus adversarios temblar ante su poder, se encontró con algo que lo dejó desconcertado. Yo, impresionado, ¿cómo es posible? No hay ser vivo que pueda ignorar mi presencia. Sin tiempo para reflexionar, el gusano gigante, con un movimiento rápido, se lanzó nuevamente hacia la tierra, desapareciendo bajo la arena solo para reaparecer